Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, así que ya saludamos también a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. Los vecinos de Anaga han vuelto a salir a la calle para pedir soluciones ante los atascos que sufren en la zona donde viven debido a la avalancha de visitantes. Piden soluciones. Aseguran además que las medidas que se han tomado hasta este momento no solamente han surtido efecto, sino que semana tras semana, como van a ver, las imágenes se repiten, ahí las tienen. Decenas de coches mal aparcados en el Arsén, con turistas y visitantes además caminando por la carretera. Estas imágenes las grabó un ciclista y mientras tanto los vecinos de la zona han vuelto a protestar por una saturación que complica la entrada de los servicios de emergencia. Hasta los senderistas que acuden a la zona critican la falta de control. Es horrible. Han llegado a cancelar mesas y demás por no poder encontrar aparcamiento. Hay un montón de sitios donde tiene que registrarse de adelantado, así que se puede controlar el número de acceso de la gente. Hoy es lunes 16 de marzo, comenzamos. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero sigue dependiendo de Vox para gobernar. El PP gana 2 procuradores, los mismos que suma el PSOE, que se mantiene como segunda fuerza, y Vox suma 1. Los partidos regionalistas resisten y las izquierdas divididas no logran representación. Segunda semana de huelga de médicos, tanto a nivel estatal como aquí en Canarias. Parón indefinido en protesta por un estatuto marco propio. Vamos a estar en la concentración prevista en la delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Esta protesta puede traducirse en cancelaciones de consultas de pruebas y también en intervenciones quirúrgicas no urgentes. Y en Oriente Próximo, fuego cruzado en todas las direcciones cuando la guerra entra en su tercera semana y las víctimas no dejan de crecer. Israel anuncia conversaciones con Líbano en los próximos días para desarmar a Hezbollah, mientras Irán pone a prueba la defensa israelí con ataques de munición especialmente dañinos. One battle after another. Una batalla tras otra. Ha sido la película triunfadora en la gala de los Oscar con 6 estatuillas. Ha conseguido el premio a Mejor Director y a Mejor Película, entre otros. No hubo suerte para la española Sirat, ya que en la categoría internacional se impuso la noruega Valor Sentimental. Conocemos otros asuntos que serán noticia hoy. Y nos lo cuenta como cada día Eva Trujillo. Pues en cuestión de media hora va a dar comienzo en Santa Cruz de Tenerife una jornada de debate sobre la situación en la que queda el campo y la pesca de las regiones ultraperiféricas con el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Una cita a la que van a asistir los presidentes de Canarias, de Azores y Guayana, pero también los ministros de Francia, Portugal y en representación de España, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ahí estaremos en directo. Y en Madrid también el Ejecutivo Central se reunirá con la cadena alimentaria para analizar la situación actual y evaluar las posibles medidas para mitigar el impacto económico de la guerra de Oriente Medio. Al encuentro acudirá el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y mientras tanto en Europa serán los ministros de Energía de los países de la Unión Europea los que se reúnan este lunes en un consejo en Bruselas, marcado también por la guerra en el Golfo Pérsico y el aumento de esos precios que ya sufrimos del petróleo y del gas. Las instituciones europeas estudian qué medidas se pueden aplicar para aliviar la factura energética. Y en los deportes, hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, Aaron Suárez. Sí, Pilar, y lo hará a partir de las 7:30 en casa del Albacete. El conjunto amarillo cierra la jornada en segunda y lo hace con la posibilidad de quedarse a solo un punto de los puestos de ascenso directo. La plantilla dirigida por Luis García pone a prueba su buena racha y buscará su tercera victoria consecutiva. Y no ganó el Club Deportivo Tenerife frente al Celta Fortuna, pero sacó un punto de oro de Balaído. El conjunto blanquiazul sigue firme en el liderato de su grupo de la primera de la federación y con 10 puntos de ventaja sobre el conjunto gallego. Ya solo quedan 10 partidos para acabar la liga. Vamos a ver cómo amanece en la isla de La Palma, esta imagen que vemos de la capital, en Santa Cruz de La Palma. La jornada arranca con cielos parcialmente nubosos, sin viento, mar en calma y unas temperaturas que hasta ahora rondan los 14 grados. Bueno, pero ¿cómo comenzamos la semana? Porque parece, Vicky Palma, que este tiempo primaveral se va a ir.
Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Sí, estamos pendientes de que se forme una borrasca, va a condicionar el tiempo en las islas. Yo diría que a partir de mañana y probablemente pues nos va a dejar lluvia, nos podría dejar nieve, nos va a dejar temporal de mar y también nos va a dejar probablemente temporal de viento. Mañana vamos a comenzar a ver un cambio de viento y un aumento de la nubosidad en otras zonas donde hoy no hay nubes. Hoy nos hemos despertado con el cielo poco nuboso, salvo en Lanzarote y Fuerteventura y en la vertiente este y norte de la isla de La Palma. Ahí predominan las nubes. Vamos a tener una jornada tranquila, con nubes en cantidades variables, vamos a poder disfrutar de horas de sol, las temperaturas van a ser parecidas a las del fin de semana, alguna máxima puntual rondando los 24 o 25 grados, el viento hoy va a ser del este, entre flojo moderado, puede haber algo de calima en el ambiente, sobre todo esta tarde, y el estado del mar hoy acompaña, las olas más grandes no superarán los 2 metros de altura. Etapa hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP. Este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Vamos a repasar ya las portadas que nos deja este lunes y comenzamos por Canarias 7, imagen para el Carnaval de las Maspalomas. Y en destacado, el Partido Popular gana en Castilla y León, el PSOE resiste y Vox frena su auge pero decide. Y continuamos con la portada del día, fotografía en este caso para el carnaval en Arona, y destaca una entrevista que le han hecho a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, con este titular que ha dejado: en Canarias el futuro pasa por aumentar los sueldos. El periódico La Provincia también destaca esa entrevista con el presidente de Canarias. En Canarias el futuro pasa por aumentar los sueldos, tenemos que hacer un Kit Kat, dice, no podemos seguir creciendo en 20.000 ciudadanos al año. Continuamos con Diario de Avisos. Indignación por el cierre de escuelas infantiles públicas en barrios humildes de las islas. La prensa nacional se hace eco de las elecciones en Castilla y León. El periódico El Mundo, la nueva victoria del PP aleja al PSOE e impone su techo a Abascal. Y terminamos con el periódico El País, también titular para las elecciones autonómicas en Castilla y León, que dice lo siguiente: el PP refuerza su mayoría, el PSOE crece y el ascenso de Vox se modera. Vamos ahora con la situación del tráfico en la isla de Gran Canaria. La imagen que vamos a ver en directo es de la Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata, en la capital. La circulación hasta hora de la mañana es fluida en ambas direcciones. En Tenerife, los vecinos de Anaga han vuelto a salir a la calle para exigir soluciones a los atascos provocados por la avalancha de visitantes. Piden limitar la entrada a turismos y guaguas para no obstruir el paso de servicios médicos, por ejemplo, y los traslados de quienes viven en este parque rural. Sin embargo, la imagen se ha vuelto a repetir, como pueden ver, un fin de semana más. Decenas de coches con turistas, visitantes mal aparcados en el arcén de la carretera. Lo grabó, lo que están viendo, un ciclista, mientras los vecinos de la zona protestaban por una saturación que complica hasta la entrada en la zona, como decimos, de los servicios de emergencia. Hasta los mismos senderistas que acuden a la zona critican la falta de control. Coincidiendo con la protesta por la masificación en este paraje natural, un ciclista ha grabado en la zona vehículos aparcados en el arcén. Un día después se repite la misma imagen. Algunos hosteleros se quejan de cómo les afecta a sus negocios. Escolas y un poco es verdad que la policía con el tema de ha regulado el tráfico, pero aún así es horrible. Han llegado a cancelar mesas y demás por no poder encontrar aparcamiento. La mayor afluencia de turistas se produce en las horas matinales, una situación que también han apreciado los propios visitantes, empatizando con el malestar de los vecinos. El tema de los turistas que llegan demasiado al mismo tiempo van a destruir los paraísos que tenemos en esa tierra, claro. Un límite de personas que hay que registrarse por lo menos, porque yo ya estuve en otro país haciendo senderismo, hay un montón de sitios donde tiene que registrarse de adelantado, así que se puede controlar el número de acceso de la gente. Declarado reserva de la biosfera en 2015, los residentes del macizo de Anaga piden medidas urgentes a las administraciones. Las elecciones en Castilla y León han centrado también la
Información nacional, el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, ha ganado las elecciones allí, aunque no ha alcanzado la mayoría absoluta. Los populares van a necesitar llegar a un pacto con Vox, mientras el PSOE se posiciona como segunda fuerza más votada. Desde hoy mismo van a comenzar las rondas de conversaciones, pero Mañueco ya ha rechazado llegar a acuerdos con los socialistas. Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del Partido Popular. Vamos a ver cómo rueda estos días. Vamos a ver hasta qué punto Vox está dispuesto a ser esa muleta permanente. Nos han dado por muertos muchísimas veces, pero lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy. Estamos muy pendientes de Cuba, donde la situación se agrava cada día que pasa. La falta de suministro de petróleo está provocando cortes constantes en el suministro eléctrico, protestas en la calle. Miles de cubanos viven aquí, en Canarias. Es el caso de Cristian, un cubano con un bisabuelo español, que hace 3 años pidió la nacionalidad española y ahora vive en Fuerteventura y sigue pues con incertidumbre lo que ocurre. Cristian llegó hace 3 años a España y hace varios meses a Fuerteventura. Lo hacía dejando atrás su país, Cuba. No hay futuro, no hay una esperanza de vida, es todos los días lo mismo, no hay agua, no hay corriente, no hay comida. A nivel sentimental es muy difícil llevarlo. Una situación complicada política y socialmente que comenta a diario con sus familiares. Ya todos los días con Cuba llevo 23 horas en apagón. Llevo 30 horas. Estamos comprando la comida del día a día porque no podemos refrigerarla porque se echa a perder. Él, como muchos otros cubanos, quieren que acaben tantos años de dictadura. Los cubanos de dentro están siendo demasiado benévolos. Queremos que se acabe ya la situación. En la pizzería donde trabaja se reúne un gran número de cubanos que siguen de cerca todo lo que pasa. Llevo un tiempo viviendo más en Europa, pero yo lo comentaba con mis amigos. Tener una Cuba libre en la que yo no tenga que preocuparme de que, mira, que tengo que llevar todo, de que no me sirven mis tarjetas, no tengo que llevar 1 euro, son 500 y pico pesos cubanos. Para andar con 100 euros tengo que andar con una mochila de dinero, que no va a haber nada en el país. O sea, sí, o sea, sería muy genial volver a una Cuba libre, sí. Esperanza porque todo cambie para regresar a su Cuba con libertad. Eso en Cuba, pero también con la mirada puesta en Oriente Próximo. Se extiende el fuego cruzado en todas las direcciones cuando la guerra entra en su 3ª semana. Israel ha anunciado conversaciones con Líbano en los próximos días para desarmar a Hezbollah, mientras Japón y Australia aseguran que no van a enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz como ha pedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, las autoridades de aviación civil de Dubái han anunciado esta misma mañana la suspensión temporal de los vuelos en el aeropuerto internacional como medida preventiva tras un incidente con un dron que ha causado un incendio en las inmediaciones de la instalación, eso sí, sin causar víctimas. Vamos a volver a Canarias porque la policía confirma la detención del único condenado por el secuestro y tortura del empresario Bolaños, su mujer y su hijo, cometido en Gran Canaria, en vecindario, hace 24 años. Los 5 hombres que cometieron el asalto nunca fueron identificados. El ahora detenido confesó su participación años después y aunque en el juicio se retractó, fue condenado a 3 años y medio de cárcel. Pasó desapercibido los últimos años viviendo en el sur de Gran Canaria hasta que una denuncia por agresión le descubrió. Ahora tendrá que pagar su condena y las posibles consecuencias de su fuga. Los servicios de emergencias han recuperado este domingo el cuerpo de un escalador que había caído en una zona de difícil acceso en un barranco de Candelaria, en la isla de Tenerife. Este hombre de 41 años se encontraba escalando el sábado en la zona de Cuevas de Igonce y sobre las 7:30 de la tarde una llamada alertó al 112 de que ya había llegado a un punto en el que no podía seguir avanzando. El afectado se había precipitado a una zona de difícil acceso por tierra para los equipos de emergencia y por la hora, sin visibilidad para el helicóptero, tuvieron que esperar al domingo para poder acceder. Efectivos de la policía local y los drones de bomberos de Tenerife fueron los que localizaron el cuerpo. Y en Tenerife, 3 jóvenes en un restaurante de La Laguna se fueron sin pagar y acabó con un giro conmovedor. Pidieron platos caros y se marcharon, como decimos, sin abonar la factura. Días después, alguien se hizo cargo de la cuenta. Una historia que muestra que sigue habiendo personas honradas.
Las cámaras de este huachinche de la laguna captaron el momento. Fíjense, primero sale uno de los jóvenes hablando por teléfono. A los minutos, los otros dos amigos. Uno de ellos y yo enfocamos miradas. Esa mirada a mí me dijo muchas cosas. Mi actuación fue salir hacia la puerta y me lo veo corriendo. Se marcharon en este coche de alquiler sin pagar la cuenta, 200 euros, y tras haberse comido los platos más caros de la carta. Un chuletón, tibón, que es una de las mejores carnes que trabajamos aquí. Era una mesita buena para nosotros y fue un gran chasco al ver esa acción de los tres muchachos. Pero la historia no termina ahí. Días después, y gracias al poder de las redes sociales, alguien llamó a la puerta del restaurante. Dígame, ¿tiene información de los chicos y demás? Dice que sí, que incluso uno de ellos era su hijo. Abonó el total de la cuenta. Él viene muy avergonzado, que lo sentía mucho por lo que había sucedido. La honradez de ese hombre nos partió el alma. Un simpa que terminó pagándose gracias a un gesto que no se ve todos los días. Los vecinos del Pago Cumbrero de Cercados de Araña, en la isla de Gran Canaria, señalan que la única vía de acceso al pueblo, la Gran Canaria 604, puede venirse abajo en algunos tramos. Uno de los motivos, señalan, es que la carretera se utiliza para la circulación de maquinaria pesada de una obra hidroeléctrica que se está llevando a cabo. El Cabildo va a mantener precisamente una reunión con Red Eléctrica encargada de la obra y con otros organismos para tomar medidas urgentes. En la Gran Canaria 604 hay varios puntos peligrosos según los vecinos. En el punto kilométrico 4 es el peor, como pueden comprobar. Ya el Cabildo ha colocado estos conos esta semana. De hecho, se puede ver cómo el muro está saliendo hacia afuera. Podemos ver una profundidad aproximadamente de unos 10 centímetros. A punto ya de hacerse un hoyo, nos quedamos incomunicados. Es la única vía para acceder a Cercados de Araña, que en los últimos años se ha deteriorado por el paso de vehículos pesados. Para la obra de la central hidroeléctrica Salto de Chira, el abastecimiento de agua potable, hay transporte escolar. La carretera no está diseñada para eso. Se está deteriorando de una manera exhaustiva. Con socavones como este. Se puede observar una profundidad de 60 centímetros, un socavón al lado de la carretera. Según los vecinos, los vehículos pesados han provocado varios accidentes. Vemos un peligro inminente y en especial en el transporte escolar, ya que pasan menores y usan la vía diario. A punto de derrumbarse y como siga así va a haber una tragedia. Ante esta situación, el Cabildo ha tomado una medida de urgencia. Para seguridad, hasta que no tengamos esa reunión, esos vehículos pesados dejen de pasar. Entre otras cosas porque además las restricciones se lo impiden. Una reunión que se producirá este lunes con todos los organismos competentes. En El Hierro, los vecinos del Pozo de las Calcosas deberán esperar más de lo previsto para volver a su pueblo. Una vez ha comenzado la obra de emergencia para asegurar toda la ladera, se ha comprobado que hay riesgo de desprendimientos. El 20 de diciembre se prohíbe el acceso al Pozo de las Calcosas por riesgos de desprendimientos. A mediados de enero comienzan las obras para garantizar la seguridad. Sin embargo, se ha comprobado que el talud está peor de lo que se pensaba. Queremos prestar seguridad y seguridad fiable, no que diga seguridad y después que queden peor de lo que estaban, no, es que la cuestión es más seria. En este tiempo los vecinos han podido bajar 2 veces para recoger sus enseres. Preocupados por la situación, con el paso del tiempo pues se nos ha ido informando del peligro. Estaba previsto que los trabajos concluyeran a finales de verano. Todo parece indicar que será más cerca de final de año. Vamos a continuar con un apunte económico. Canarias terminó febrero con una inflación contenida. Sin embargo, la Confederación Canaria de Empresarios alerta que estos datos no pueden llamar al optimismo. La razón es que no recogen aún los efectos sobre los precios del fuerte crecimiento que han venido experimentando los costes energéticos y de combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Los empresarios adelantan tensiones inflacionistas que exigen la adopción de medidas urgentes para contener estos impactos. Saludamos a Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Señor Ortega, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cuáles son esas medidas, ese paquete que ustedes un poco han planteado sobre la mesa para que el Gobierno ya empiece a tomar medidas y evitar esa subida de precios que puede afectarnos a los consumidores? Bueno, nosotros partimos de la base de que ya cuando la guerra de Ucrania ya tuvimos una experiencia y creemos que tenemos que anticiparnos a lo que va a venir. Canarias, como región ultraperiférica, ese efecto de subida del combustible, tengamos en cuenta que el petróleo ha subido
ha subido más de un 30%, que el gas ha subido más de un 50%, son costes energéticos y Canarias depende del combustible para su energía y para el transporte, y por lo tanto a partir de ahí nos encontramos con problemas de subida de precios, tal cual se puede ver en Europa, pero aquí con un efecto mayor. Partiendo de esa base, nosotros proponemos 3 tipos de medidas. Una medida, primero, que serían medidas que actúen directamente sobre el precio del combustible, como la bonificación que ya se aplicó en su momento, pero mejorándola para que sea más eficaz, ayudar también en la parte de ajustar los costes tipos para la bonificación por el transporte de mercancías que recoge nuestro régimen económico y fiscal, que ya estaba atrasada y habría que actualizarla, y en este escenario se hace más necesario, y luego una serie de medidas que deberían ir a ayudar a que la familia y también las empresas tuvieran dinero, fueran capaces de soportar la situación. Entendemos que estaríamos hablando de la deflactación del IRPF, de bonificación por la adquisición de combustible a las empresas y de una serie de medidas más que podrían ayudar también a que nuestra economía siguiera siendo competitiva, como son en la no aplicación de las tasas aéreas en los aeropuertos y una serie de cuestiones más que creemos que son importantes. Y un tercer paquete que creemos que deben ser estratégicos, que es el apostar por la inversión en infraestructuras que impidan que esta situación que se está dando ya con cierta frecuencia afecte tanto a la economía de quienes vivimos en Canarias. Y entendemos que entre esas medidas están la transición a las energías renovables, fomentarla, y para ello creemos que es importante invertir en las infraestructuras energéticas y, de otra parte, conseguir una prórroga para todas en los fondos Next Generation que se iban a aplicar a proyectos en empresas que las iban a hacer más competitivas, las iban a hacer más sostenibles, que se puedan prorrogar hasta más allá del 2028. Y dicho todo esto, creemos que en base a la anticipación, a la respuesta rápida y a la comunicación, deberíamos tener una mesa en la que estuviéramos las organizaciones empresariales más representativas con el Gobierno para ir actuando de forma coordinada en la medida de que este efecto esperado de inflación se vaya agudizando. Yo le traslado una pregunta que nos hacemos los consumidores, porque vemos que va a haber un aumento de precios que al final lo pagamos nosotros en el producto final. ¿Qué coste tiene lo que está ocurriendo para las empresas? Bueno, el coste para las empresas es el mismo que tiene para el consumidor. La materia prima que se trae, los productos que se traen, los productos que se llevan en transporte. Tengamos en cuenta que las empresas de transporte, un 40% de su coste es el combustible. Si el combustible crece un 30, un 40%, tengamos hablando que hoy mismo estamos hablando de un barril de petróleo que está por encima de los $100, cuando estábamos hablando de $70 en el mes de febrero. Por lo tanto, si eso lo tenemos en cuenta, eso al final es coste que tienen que soportar las empresas y es coste que tendrían que soportar los consumidores. Por eso estamos hablando de aplicar bonificaciones. Tengamos en cuenta además una cosa, que hay gran parte contra la que tenemos que luchar, y es que hay una parte de los impuestos que van vinculados al precio del combustible, y entendemos que no por esta situación debería enriquecerse el Estado, ni no por esta situación deberían empobrecerse las empresas y las personas. Por lo tanto, creemos que tenemos medidas donde actuar para impedir o para amortiguar este efecto indeseado que es consecuencia de una guerra que es ajena a todos nosotros. Hemos escuchado las medidas aportadas por los empresarios, pero hoy, leyendo la prensa, vemos la entrevista al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tanto en La Provincia como en El Día, que dice que en Canarias el futuro pasa por aumentar los sueldos. Le pregunto, desde el sector privado, ¿qué margen hay para, digamos, controlar esta subida que se prevé en el día a día de los consumidores? Bueno, la primera cuestión es que claro que los sueldos tienen que subir y suben. De hecho, la negociación colectiva del año pasado, el salario, la subida de los convenios estuvo por encima de lo que fue la subida del IPC, con lo cual los trabajadores el año pasado, en la situación en la que estábamos, aquí recuperaron poder adquisitivo. Pero es verdad que hablar de subidas de salarios sin hablar de otros problemas,
dos grandes problemas que tenemos en Canarias. Sin vincularlo a una subida de productividad no sería lo correcto. Tendríamos que hablar de subida de salarios y de incremento de productividad para que podamos ser una sociedad competitiva y podamos generar riqueza y empleo, y eso se consigue con un marco jurídico estable, no tomando medidas que incidan solo sobre las empresas, y bueno, habría una serie de medidas sobre las que se podría trabajar. Y hay un segundo problema que nos está incidiendo mucho tanto a las empresas como a las familias o a los jóvenes, que es la vivienda. El que no haya vivienda y que la vivienda sea una parte importante del coste de la vida de quienes vivimos en Canarias, solamente tiene una solución: construcción de vivienda. Desde el 2008 hasta el 2025 la construcción de vivienda fue casi nula. Y lo estamos recuperando ahora, es cierto, pero la velocidad que vamos no es la suficiente como para recuperar todo lo que perdimos esos años. Entendemos que, por lo tanto, atacando el problema de la vivienda con más vivienda, que generaría empleo y que generaría riqueza y poder adquisitivo, y al mismo tiempo mejoraría porque podría reducirse el precio de la vivienda, y actuando sobre la productividad, hablar de salario es la lógica, pero es lo que hacemos siempre cuando negociamos los convenios. Y ya para terminar, estamos mirando a Oriente Próximo. Si el conflicto se alarga, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestro archipiélago desde su punto de vista? Pues mire, comencé la entrevista diciéndole que nosotros tenemos que anticiparnos. Le dije además que tenemos que tener una mesa en la que deberíamos estar las organizaciones empresariales representativas junto con el gobierno para ir tomando las medidas necesarias adecuadas a la situación. Yo creo que tendríamos que tener la batería de medidas de las que les he hablado en los tres niveles, y deberíamos también pensar en una estrategia de futuro. Si somos capaces de hacerlo, el efecto será menor del que nos toca. Tengamos en cuenta que si a un territorio le afecta más una situación de crisis energética como la que se está generando como consecuencia de la guerra, a la que más le genera es a una región como Canarias, territorio aislado, fragmentado y alejado del territorio. Al final no tenemos otra forma de obtener nuestras materias primas, de fabricar nuestros productos, que trayendo combustible y fabricando, trayéndolos en barcos las materias primas y fabricando aquí o lo que sea, y así la única solución que hay es trabajar en esos tres niveles. Pero a corto plazo, evidentemente, hace falta un poco de imaginación y también de ajuste a la realidad. Bueno, pues esperemos a conocer los datos de los próximos meses en cuanto a inflación, porque estos que hemos conocido son los de febrero. Así que Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Fíjense, ya se cumplen 6 años desde que la COVID impactó en nuestras vidas, y quienes no lo han olvidado son los que sufren COVID persistente. Aquí en Canarias afecta a 70.000 personas, en el conjunto del país la dolencia afecta a 2 millones. Los síntomas más frecuentes son fatiga extrema, problemas respiratorios y problemas cognitivos como niebla mental. Belén se contagió de COVID en febrero de 2020, lo que era una neumonía en esos momentos, de la que se recuperó hasta que un mes después... Me dolía absolutamente todo el cuerpo, pero un dolor inexplicable porque no había hecho nada. Dolores de cabeza horribles, la parte digestiva se me empezó cosa que nunca me había pasado. Una falta de aire horrible, visión borrosa, empecé a tener hipotensión. Unas dolencias que nadie sabía explicar y que 6 años después continúan. Evidentemente tengo mucho más tratamiento que en aquel entonces, y sí palían los síntomas, pero no desaparecen nunca. He perdido toda la vida que tenía, toda, en todos los aspectos, laboral, personal, social, familiar, toda. Con miles de casos como el de ella, aseguran desde las asociaciones, sigue siendo muy difícil llegar incluso al diagnóstico, por lo que piden más atención, formación de los profesionales e investigación. Realmente la atención que recibimos los pacientes de COVID persistente no es la adecuada y seguimos en el olvido. En Las Palmas de Gran Canaria, más de 3.000 mujeres salieron a la calle con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama. Lo han hecho en una nueva edición de la Carrera de la Mujer.
Es la primera corredora de una marea rosa que unía a 3.500 mujeres en un recorrido de 5 kilómetros a lo largo del Paseo de las Canteras. Ha sido toda una aventura ver a tantas mujeres luchando, ¿no? Y cada una con sus circunstancias, haciéndolo lo mejor que puede. Ha sido arrebatadora, cuanto menos las animadoras, el ver desde abuelas a nietas chiquitinas, es increíble, la verdad. Cada uno de sus pasos simboliza la lucha contra el cáncer de mama, la violencia de género y el fomento de hábitos de vida saludable. Muy emocionante ir todas juntas, así que muy bien. Fabuloso, estoy emocionada porque la verdad la gente ha cooperado una burrada. Y tras completar el recorrido desafiando la lluvia, la satisfacción de cruzar la meta. La verdad que muy satisfecha. Tengo que hacerlo por otra vez. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo dando ánimo. Nos mojamos un poco, pero bien. Porque juntas demostramos que somos imparables. A días de que comience la primavera, los especialistas advierten de que este año la floración será más intensa de lo habitual. Los alergólogos recomiendan a los alérgicos evitar la exposición prolongada y tomarse la medicación para frenar los síntomas. En unos días arranca oficialmente la primavera. Este 2026, después de un invierno muy lluvioso, la floración será mayor. Aflorarán también con mayor intensidad las alergias al polen. La expectativa es que la polinización sea más intensa. Aquí en Canarias no estamos habituados a que tengamos unos picos de alergia al polen muy intensos. Este año previsiblemente esto no sea así, así que tienen que estar alertas. En alerta para evitar la exposición prolongada y actuar con la medicación prescrita para lograr frenar los síntomas. Lo primero que suelen notar son síntomas en las zonas más expuestas, que son los ojos, formas de conjuntivitis, con picor, ojo rojo, que es muy llamativo, y luego síntomas de nariz, con estornudos, dificultad para respirar nariz, mucho bloqueo, pero también hay que tener en cuenta que eso en pacientes muy alérgicos puede llevar a síntomas más graves como el asma. Sí, mi hermano es alérgico y un amigo también, y lo pasa muy mal, la verdad, con esto, y se medica también. Mi pareja sí lo es y la verdad que está fatal. Son pacientes diagnosticados, pero esa alta concentración de polen que se espera podría traer nuevos alérgicos. Tengo estornudos y cierto malestar. Nunca he tenido alergia, pero claro, siempre puede haber la primera vez. En Canarias, mayo y junio suelen ser los meses de polinización más intensos. Bueno, pues como vemos, alergias que en muchas ocasiones están relacionadas con la llegada de la primavera, Isaac. Sí, la llegada de la primavera. Victoria Palma, que no sabemos si la lluvia de los próximos días puede servir para aliviar todo ese polen que va a llegar. Yo diría que no, porque lo que va a hacer es aumentar la floración, y lo hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy vamos a tener un día de tranquilidad a la espera de que se vaya complicando la semana. La semana que da paso a la primavera comenzará oficialmente el próximo día 20, la primavera astronómica, porque para los meteorólogos ya estamos en primavera. Y bueno, vamos a tener una jornada de cierta tranquilidad. Si vemos la imagen de satélite, los cielos más nubosos en las primeras horas de la mañana los tenemos hoy en Lanzarote y Fuerteventura. Hay algunas nubes, sobre todo en el norte de Gran Canaria, norte y este de la isla de La Palma y en menor medida las otras islas. En principio hoy vamos a tener una jornada tranquila, esperando, salvo por la probable entrada de algo de calima a esa formación de la borrasca que todavía no está formada en el Atlántico Norte, que se irá acercando a nosotros y que condicionará el tiempo ya probablemente a partir de mañana por los cambios en la dirección del viento. Y bueno, hasta ese entonces pues vamos a tener un día tranquilo en general. Vemos la predicción. En principio, cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura ahora, donde se abrirán claros, cielos nubosos en el norte y este, en las islas de mayor relieve, donde irán apareciendo nubes, sobre todo ya esta tarde-noche. Por el sur, más sol que nubes en la jornada de hoy. Temperaturas parecidas a las del fin de semana, alguna máxima puntual rondando los 24-25 grados. Hoy el viento va a ser del este en general, entre flojo moderado. La calima que podemos notar en el ambiente no va a llegar desde el este, va a entrarnos desde el sur, va a ser una ligera calima poco importante que además desaparecerá rápidamente con el cambio de viento a partir de esta noche. Y en cuanto al estado del mar, comenzamos la semana con una situación bastante tranquila, porque hoy las olas más grandes difícilmente alcanzarán los 2 metros de altura y el oleaje lo encontraremos en las costas abiertas al norte. Ayer desaparecían las prealertas por viento y por fenómenos costeros vigentes en las islas, pero hay que pensar que a partir del miércoles es muy probable que tengamos de nuevo temporal en el mar, con vientos del oeste que no son muy habituales en las islas, vientos del oeste y suroeste, y además también con un aumento considerable
favorable del oleaje. Y nos vamos a despedir con una imagen que ya compartían esta mañana con nosotros del amanecer desde Gran Canaria en barco camino a Fuerteventura, y se aprecia perfectamente la silueta de la isla de Fuerteventura, lo que implica buena visibilidad en el mar y un síntoma evidente de inestabilidad atmosférica, que igual que en Tenerife cuando el Teide toca parece que va a llover, hay un dicho en Gran Canaria que no me lo sé, que cuando se ve Fuerteventura desde Gran Canaria es agua segura. O sea que sí que va a llover, ¿no? Sí, pues ya está, si hay un dicho... hay muchas señales de inestabilidad y bueno, sabemos por la parte más científica que sí, que se aproxima una borrasca, que no sabemos dónde se va a posicionar exactamente, pero que va a condicionar el tiempo como mínimo desde el miércoles hasta el próximo lunes. Miércoles, jueves precipitaciones, un impasse el viernes, otra vez precipitaciones el fin de semana, hay opciones de que nieve, vamos a tener muchos días con viento del oeste y suroeste moderado a fuerte, y eso va a generar rachas fuertes en zonas donde no son habituales, y temporal de mar, así que vamos a tener una mezcla de todo, una semana entretenida. Nos lo irás contando día a día, pero no te vayas, que dentro de un rato vuelves y nos lo recuerdas, ¿eh, Vicky? Hasta luego. Bueno, nosotros hasta hora de la mañana conectamos con Eva, estamos atentos al encuentro en Santa Cruz de Tenerife que están llevando a cabo a esta hora en la sede de Presidencia del Gobierno. Sí, hace solo unos minutos que ha comenzado y en él está reunido todo el sector primario presente en las regiones ultraperiféricas para hacer un frente común tras el nuevo marco financiero propuesto por la Unión Europea. En él se dan cita hoy pues presidentes de Canarias, pero también el de Azores y la Guayana. Patricia Santana está allí. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Sí, aquí en Presidencia del Gobierno se debate hoy el futuro de las regiones ultraperiféricas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se juega Canarias en ese marco financiero plurianual de la Unión Europea que se establece para los años 2028 y 2024? Parece que falta mucho, pero realmente es de vital importancia que Canarias pueda garantizar una financiación acorde con sus necesidades. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque el sector primario ha asumido en estos últimos años un sobrecoste de un 40% para poder tener al día los gastos que implican los productos canarios, tenerlos al día. ¿Qué ocurre? Que ese marco financiero plurianual podría no contemplar las especificidades de las regiones ultraperiféricas como Canarias. Por eso aquí se reúnen hoy también presidentes y representantes de regiones como la Guayana Francesa o la región de Azores en Portugal, regiones ultraperiféricas que comparten esas mismas inquietudes y los mismos problemas que Canarias. Para eso se ha dado cita aquí todos los implicados en el sector primario, también en el de la pesca, para hablar de ese asunto y garantizar que el POSEI, que la ficha financiera de Canarias, esté al día. Esta jornada va a durar toda la mañana, en torno a las 12 del mediodía. Se va a clausurar con una firma en la que se va a consolidar esa petición de futuro para las regiones ultraperiféricas, incluida Canarias. Pues estaremos muy pendientes y volveremos a conectar en directo. Mientras tanto, hablamos ahora de la bolsa española, que abre la semana casi plana con una leve caída del 0,06%, mientras el precio de la gasolina, eso sí, continúa al alza. Exactamente, el precio del barril de petróleo sube casi un 3% y se sitúa en estos momentos en los 105 euros. También el gas natural está sufriendo un incremento del 2,45% en una jornada en la que el euro además sigue a la baja. Y nuevo caso de violencia de género en la península. Un hombre ha sido detenido en Cantabria, de 52 años, como presunto autor del asesinato de su pareja de 64 años. El propio detenido había alertado a la Guardia Civil de haber encontrado fallecida a su pareja en su casa, pero tras la autopsia que se celebró en el día de ayer, está desvelado que falleció a causa de una muerte violenta, exactamente por asfixia. Y esta semana continúa toda la Semana de la Moda en Madrid, con presencia de 4 marcas de firma canarias. Lepa Punka, Gallo Buey, Silicia Joyas de Fuego y Yanji Vázquez van a apoyar varios de los desfiles con sus complementos. Esto supone una gran oportunidad, un escaparate para que la industria se fije en el talento y en la manera de hacer que hay en Canarias. Pues estos son algunos de los temas que están marcando la actualidad.
Bueno, pues son algunos de los asuntos que marcan la actualidad y que vamos a debatir aquí precisamente en nuestra mesa de tertulia con Pepe Moreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isaac? Buenos Carmen días. Vecino, ¿qué tal, Carmen? Ahí Muy Carmen bien. está Buenos días a todos. apuntando. Y Óscar Martín, que también, Óscar, buenos días. Acabas de terminar de hacer el último apunte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues si les parece vamos a comenzar con el primero de los temas. Organizaciones de consumidores han alertado del impacto inmediato que la guerra en Oriente Medio está teniendo en los mercados energéticos, provocando un incremento pronunciado en los precios del gas y de la electricidad, lo que supone un riesgo de incrementar las facturas de los hogares españoles. Según varias estimaciones, el precio del gas ha subido unos 20 por megavatio en cuestión de días, y mientras que la electricidad ha subido en torno a 60 euros el megavatio en menos de un mes. Otro dato es que las grandes energéticas han retirado sus tarifas de luz y gas a precios fijos por la guerra en Oriente Medio. Bueno, pues el bolsillo que se está notando, hablamos hace un momento con el presidente de la Confederación de Empresarios, por otro lado el presidente de Canarias vemos en prensa que pide que se suban los sueldos. Pepe, aquí la subida todo no... Claro, pero ¿quién está haciendo el negocio? Porque el negocio lo estarán haciendo algunas personas, pero también los estados y sobre todo nuestro estado, porque se ha llevado ya 50 millones de ese incremento porque se está vendiendo a mayor precio. No porque se venda más, sino porque se vende a mayor precio. Entonces, lo que estábamos esperando los ciudadanos es que haya una actuación tanto gubernamental como de buena acción por parte de los empresarios que tienen el sector del transporte de combustible, porque eso es lo que estamos esperando ahora. Ha subido absolutamente todo. Nos gastamos más en el llenado de los depósitos, nos gastamos más en los supermercados, nos gastamos más. Y el susto vendrá a final de mes cuando tengamos los recibos de la luz y del gas, ¿no? Sobre todo de la luz aquí en Canarias, que es lo que se impone. ¿Y hay alguien haciendo algo? Lo máximo que hemos oído por parte gubernamental es que estamos asustados de cómo está subiendo absolutamente todo. Carmen. Que si ellos están asustados, imagínate el ama de casa, que cuando sale a comprar dice, a ver, yo salía con mi carrito y llegaba con el carrito medio lleno, ahora salgo con el carrito y llego con una bolsa de mano, porque no hay más. No es comprensible. De hecho, hace 4 días había un experto que decía, a mí que alguien me explique por qué el gas, el petróleo, la gasolina sube antes incluso de que tenga posibilidad de hacer efecto la subida. Enseguida se lo preguntamos a un economista, pero una primera valoración, porque vamos a hablar ahora con un economista, este caso, y vamos a trasladar esa pregunta. Son las consecuencias, evidentemente, el efecto económico, pero ya venimos arrastrando una situación dura, es decir, el aumento de la cesta de la compra en Canarias sigue siendo liderando con respecto a la media nacional, que se han pedido además históricamente durante los últimos años medidas para amortiguar esta situación. Bueno, evidentemente, si esto se sigue prolongando, se va a encrudecer el bolsillo de los canarios, de los españoles, es decir, como decían Carmen y Pepe, es decir, el combustible, la gasolina, la luz, el gas, en definitiva los productos básicos, ¿no? Y en estos momentos estamos ante una situación de incertidumbre, porque evidentemente hay expectación, porque va a ocurrir, lo están alertando los expertos, pero de momento, insisto, no hay acciones, no hay actuaciones por parte de las instituciones que yo creo que incluso están, como los propios ciudadanos, expectantes a lo que va a ocurrir, pero es que ya tienen que haber plan para tratar de amortiguar ese efecto que tienen los bolsillos de los Pero ellos siguen ingresando, ¿no? Claro, ellos siguen ingresando. efectivamente. Sí, decía que nos lo comentaba nuestra compañera Pilar. Vamos a hablar con Francisco Ramos, que es economista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la situación actual es la que es. Estamos mirando el bolsillo. Realmente los usuarios lo estamos notando ya, ¿no? Bueno, sí, empieza a notarse, pero realmente cuando se empezaría a notar de verdad es si esta situación de petróleo tan alto y que podría subir más se prolonga en el tiempo. Si no, podría ser un pequeño susto, pero como esto se prolonga en el tiempo y el petróleo siga con estos shocks que están produciéndose en Oriente Medio, las consecuencias a largo plazo podrían ser mucho peores, porque si como el barril se le ocurra llegar incluso, se dice, a 200 euros, la inflación se podría disparar a niveles históricos. Y aquí nos estamos preguntando, Francisco, ¿cómo es posible que desde el primer día de guerra suba el precio de los combustibles aquí en Canarias? Bueno, porque las empresas en esto hay un comportamiento asimétrico que algunos dicen que lo llaman el efecto cohete, es decir, desde que saben que los precios en origen del crudo ya suben todos los productos y todos los derivados, cuando su coste fue de cuando se compró con precios anteriores,
ellos lo alegan por la incertidumbre y por los riesgos y para prevenir. Y después cuando baja, pues no baja en la misma medida. Y después hay otro problema también en general y también en Canarias, que tampoco hay tantas gasolineras, sobre todo las islas pequeñas, que compitan, y cuando hay falta de competencia, pues los precios tienden a ser un poco superiores a si hubiera, digamos, una competencia real. Y a corto plazo podríamos hablar de un desabastecimiento en el caso de que ese estrecho de Hormuz siga pues bloqueado. No, el problema en principio es más bien de que en los mercados energéticos, el petróleo es un producto que a poco que hayan desequilibrio, tiene unas subidas, incluso a veces bajadas muy fuertes, pero en lo que es un desabastecimiento, que no nos quedemos, no, lo que podría haber es un racionamiento en el sentido de que habría menos cantidad, subirían mucho los precios, pero en principio por el estrecho de Hormuz solo pasa el 20% de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, hay otros destinos, Estados Unidos mismo, Nigeria. No sería algo, digamos, catastrófico, pero vamos, desde el punto de vista económico sí, porque cada 10% que suba la gasolina parece que es aproximadamente un 0,25 de inflación. Es decir, que la inflación, si, repito, esto llegara a 200 euros el barril, podríamos ponernos con un 6, un 7% de inflación, y entonces las hipotecas se dispararían y ya hablaríamos de otras cosas mucho más serias. De todas maneras, don Francisco, buenos días. Yo lo que me pregunto, porque teníamos un precio antes del conflicto con Ucrania. Nunca habíamos tenido aquí un precio de los combustibles tan alto como el que se impuso. Y nos contaron aquella cosa de que estábamos en guerra y que por lo tanto había que pagarla más caro. Pero es que ahora tenemos un nuevo conflicto con un sitio en el que efectivamente viene petróleo, aunque sea una cantidad menor. Viene petróleo y vuelve a subir. Fíjese que se está acercando incluso a los 2 euros los combustibles. ¿Ha cambiado esto? Y esta es una de las preguntas. ¿Desde que tenemos refinería a que no? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que llegará a los 2 euros ese litro de los combustibles? No, la pregunta primera es, ¿qué hay de similar? Bueno, en el caso de Ucrania no fue tanto el petróleo como el gas. ¿Y aquí qué ocurre? Que nos estamos olvidando que también está habiendo un problema y ha subido más el precio del gas que el del petróleo, porque Qatar está bloqueado, no tiene por dónde salir el gas de Qatar, y esto es lo que está haciendo que se disparen los precios. Y esto sí que puede tener un efecto importante en el recibo de la electricidad. Que llegue a 2 euros, hombre, yo creo que si la guerra dura y el petróleo, desde que el petróleo llegue a 130, 140, en la península pasará sobradamente de los 2 euros y aquí nos acercaremos, sí. Entonces podría ocurrir. Ahora, hay quien dice que Irán no tiene esa capacidad, se le están acabando las armas y que la guerra debería de no, la parte importante de la guerra no debería durar mucho. Además a Irán tampoco le conviene un bloqueo porque también ellos exportan todo el petróleo a China. Vamos a ver, yo no sería catastrofista, yo espero que de aquí al verano la cosa se haya calmado, pero si no se calma estaríamos ya hablando de palabras mayores. Podría subir la hipoteca, una hipoteca de promedio de 150.000 euros a 25 años, pues subir 200, 300 euros al mes, imagínense. Entonces ahí ya sí que estaríamos hablando de otra vez volver a esas crisis que hemos tenido en los últimos años y que no nos conviene. Bueno, pues nos quedamos de momento con esa previsión un poco optimista de cara al verano. Francisco Ramos, economista, gracias por atendernos. Buenos días. Venga, a todos ustedes. Bueno, Óscar, la situación es esta, o sea... Sí, efectivamente, pero como decía, está acentuando además el experto, el economista, que yo creo que en este caso van por ahí los tiros de decir, habría que esperar, pero en el caso de que se prolongue, yo creo que sería un masazo sin precedentes económico, un episodio más económico, además en una comunidad autónoma débil en estos momentos, ¿no? En todos sus sectores más vulnerables. Bueno, pues el paro es verdad que tiene sus repuntes de mejora, pero de manera casi inestable, sin que en cualquier momento puede cambiar el panorama, ¿no? Viene ahora más también temporada de verano, viene la Semana Santa, el tema de las aerolíneas, los viajes, las vacaciones, en definitiva. Por otro lado, bueno, sectores muy sensibles como por ejemplo los que más están en una situación de vulnerabilidad, es decir, la exclusión social. En Canarias estamos hablando de una situación real de pobreza tremenda, es decir, bastante grave. Eso por un lado, pero habría que ver, insisto, cómo evolucionan los acontecimientos, pero desde luego sí que están viendo amenazados los bolsillos de los canarios con todas las consecuencias. Por cierto, los empresarios están pidiendo también, en este caso, que se rebajen los impuestos de manera temporal al combustible. Pero, repito, que habría que ver los acontecimientos si se prolongan el tiempo, pero yo creo que ya efectivamente está haciendo efecto. Claro, es que el miedo es que somos una de las regiones más afectadas, claro, porque el 92% de los productos que consumimos aquí en Canarias, el 92% lo importamos. Claro, efectivamente.
sí. Pero lo importamos, no solo eso, porque y que es lo más importante, Pilar, que tenemos que gastarnos las perras en traer todos esos productos. El problema está en que si sube los combustibles, por ejemplo, una tonelada de queroseno que se lo llevan los aviones y que de alguna manera son los que nos van a traer, va a subir el precio de los billetes, va a subir el precio de las estancias, porque luego los que lo llevan también le han subido el combustible que tienen en la guagua y de alguna manera también lo van a notar. Es decir, todo va a subir y luego el comportamiento de la economía en esos países, no es lo mismo Inglaterra que Alemania, pero en Alemania se nota porque hay una recesión más que evidente. Van a venir los mismos alemanes a Canarias, claro. Seguramente vendrán menos, claro. Pero además más caro. Pero es que además tendrán que pagar por todos los servicios que se realicen. Eso no lo puede aguantar nadie. Por eso decía yo, efectivamente, la actividad turística, no vamos a ver que sea a corto o largo plazo, pero se va a ver perjudicada y eso económicamente, como comprenderá, en el escenario en Canarias, es que en este momento le golpea duramente. Tengan en cuenta que ya han dicho los turoperadores a la gente que le están recomendando que vayan reservando ya los billetes, porque la subida que se prevé de aquí a la Semana Santa, claro, a corto plazo, efectivamente, incontestable, vamos. O sea, pero yo en eso que soy un poco más mal pensado, Carmen, que creo que tiene razón, pero yo la verdad es que lo que ellos intentan de alguna manera es recaudar dinero para las vacaciones de Semana Santa, de verano, y poder decir, oye, ya tengo vendido 40 pasajes, por poner un ejemplo, y tengo ese dinero recogido. Yo es que quiero ser mal pensado en ese tipo de cosas, porque ¿en qué te puede beneficiar? Que tú lo compres ahora a que lo compres más tarde. Lo que debería ser es que se mantendría el precio. Yo creo que es más bien el afán de recaudar más que por encima el afán de ahorrar. Y en medio de esto hay un cariz también político, hay intentos, por lo menos intentos, no sé si de cara a la galería, alguno que se ha venido abajo. Saben que además el presidente de Canarias, junto en coordinación con el Lehendakari vasco, han pedido una conferencia de presidentes para tratar de coordinar, en este caso, dos comunidades que pueden verse afectadas, según ellos, en comparación con otras en mayor medida, para tratar de amortiguar medidas al estilo cuando la guerra de Ucrania a estos posibles efectos. Lo han pedido, sin embargo, el ministro Torres, el expresidente de Canarias, ha dicho que no se da la circunstancia para la convocatoria de una conferencia de presidentes. También queríamos hablar con ustedes porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del cual hacías alusión ahora, ha asegurado que a pesar de las consecuencias de la guerra, que serán notables, pues el futuro del archipiélago debe pasar, lo comentábamos, por subir el salario de los canarios. Y al respecto se ha pronunciado el presidente de la Confederación de Empresarios, Pedro Ortega, ahora mismo hace unos minutos en nuestro programa. Hablar de subidas de salarios sin hablar de otros problemas, dos grandes problemas que tenemos en Canarias, sin vincularlo a una subida de productividad no sería lo correcto. Tendríamos que hablar de subida de salarios y de incremento de productividad para que podamos ser una sociedad competitiva y podamos generar riqueza y empleo, y eso se consigue con un marco jurídico estable, no tomando medidas que incidan solo sobre las empresas y bueno, habría una serie de medidas sobre las que se podría trabajar. Subida de salarios mientras haya un aumento de la competitividad, de la productividad. Claro, evidentemente, es que eso te van a decir los empresarios. Yo a usted le puedo subir el salario, pero ¿de dónde recaudo yo como empresa para tener ese plus de productividad que puedo repercutir en el trabajador? Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Él es muy bien pensado, yo soy más mal pensada. Yo creo que efectivamente cuando te dicen que vayas sacando tus billetes de viaje ahora, es porque lo que se ve, o sea, si hoy venía desde el aeropuerto y venía muy poco tráfico, ya la repercusión, la reflexión que te hacen es: hay muy poco tráfico porque la gasolina está tan cara que ya la gente está optando por no coger la gasolina. ¿Tú no crees que hay una especulación con la subida de los precios de los aviones, por ejemplo, como decía Pepe, esta sospecha de cara al verano, por ejemplo? No, pero de cara al verano, pero es que todavía nos queda mucho. Es que en Península está el tema de las carburantes para las estufas, para las calefacciones. Es que en Península... Aquí no lo vemos relativamente bien, pero en Península se está viendo muy chungo esa subida de precios. Pepe, ¿hay que subirle el salario a los canarios, como dice el presidente? Yo me parece que hay que subirle el sueldo. Siempre hay que subirle el sueldo a los canarios. Pero
también digo, por otra parte, porque no debemos olvidar que todo este contexto es que la información nos está acaparando los titulares y nos olvidamos de lo que habíamos tenido. Ya no nos acordamos las protestas que había de los empresarios cuando subieron el salario mínimo interprofesional y que dijeron que así no se podía vivir y que muchas empresas iban a cerrar y que iba a haber, ¿no? y que iban a despedir a mucha gente y ahora está pidiendo el presidente del gobierno el que suban los sueldos. Hay un empresario como Pedro Ortega que dice que sí, pero con otras condiciones. Que ella fue consejero de Economía en el gobierno de Fernando Clavijo. Exactamente. Entonces, todo esto parece como si estuviera orquestado de alguna manera y cada uno desempeñara su papel, que es lo que tiene que desempeñar. Y desde luego, el que Pedro Ortega pida ahora unas condiciones sobre la productividad y que pida ahora una serie de acciones, entran dentro de un guión que todos estamos contemplando, ¿no? Ojo, no es la primera vez que Fernando Clavijo lanza ese mensaje. Eso es lo que iba a decir, que no es ahora por la situación, ya lo ha hecho. Efectivamente, no por en este escenario. Yo no sé si, insisto, yo no sé si una estrategia política lanzando el guante al sector empresarial. Sí. Insisto, en estos momentos le contesta el propio Pedro Ortega, que repito, fue consejero de Economía, es clave importante en el gobierno de Fernando Clavijo. Y este guante que lanza el presidente, es la segunda vez ya, crea cierto revuelo dentro del sector empresarial. Pues claro que hay que subir los salarios a los canarios, es decir, lo dicen todos los indicadores, pero no en si este somos escenario. La gente que tenemos los sueldos más bajos de toda España. Es que seguimos, no es ningún disparate pedirlo. Claro, seguimos arrastrando ese lastre, los salarios más bajos de toda España. Pues ¿qué les vamos a contar a los espectadores que ya lo hemos analizado durante mucho tiempo? Es decir, la vida en Canarias se ha encarecido, es decir, muchos ricos siguen habiendo más pobres. Los datos de pobreza que nombraba el otro día, la vivienda, en definitiva, el bienestar social en Canarias está en entredicho, insisto, son los datos que se manejan, que maneja el gobierno, que manejan los sindicatos, que manejan también los propios empresarios, en definitiva los agentes sociales y económicos. Ahora bien, los empresarios le podrán decir al propio gobierno, a Fernando Clavijo, muy bien, que hemos subido los salarios porque se han subido en base a los convenios colectivos, en la construcción o en la hostelería, pero le podrán decir al presidente Clavijo, baje usted, adelgase la administración pública, que además esto se produce cuando hay un debate abierto acerca de los grandes sueldos de los miembros del gobierno. Y ellos son los que más están contratando, digo, la función pública está contratando a cantidad de gente, en este momento es el que más contrata y en este momento el mayor número posible de personas están trabajando para la administración pública. Entonces, todo esto es lo que nos está llevando. ¿Por qué no han bajado, por ejemplo, y lo unimos esto que hemos oído en la voz del presidente del gobierno y después la réplica Pedro Ortega, ¿por qué no han bajado el impuesto a los combustibles? Sí. El impuesto a los combustibles lo está gestionando el gobierno de Canarias. Lo gestiona a través de... ¿Cómo es posible que no se haya bajado con el incremento que se está notando en lo máximo que hemos oído en esto de los combustibles? Es al vicepresidente del gobierno de que estamos asustados y no nos habíamos dado cuenta de que... ¿Cómo no se ha dado usted cuenta? ¿Será porque usted no llena el tanque de gasolina? Porque todos los que estamos en esta mesa, desde el primer día de la guerra, estamos notando la subida que se está imponiendo. Llenar el depósito unos 5 o 6 euros más, ¿eh? Claro. En estos días, imagínense. Que se lo digan a los taxistas, que me cuentan los taxistas que bueno, que de unas semanas a otras están la economía del bolsillo de los propios taxistas, que son evidentemente autónomos, y se ha disparado. Bueno, vamos a hablar no de autónomos, sino de otros profesionales, los médicos, que vuelven desde hoy también de nuevo a la huelga. Comienza hoy en Gran Canaria y se va a extender por las islas hasta el viernes. Los sindicatos de médicos reclaman, ya lo saben, un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión. Esta nueva huelga podría provocar cancelaciones de consultas, sobre todo en especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones en el sistema público de salud. Cuidar las condiciones. Los médicos que continúan no llegan a un acuerdo en obtener ese estatuto propio, Pepe. Es que todo esto que son reivindicaciones que están llevando a cabo los médicos desde hace bastante tiempo y a los que nadie de la administración le está haciendo ni siquiera caso. Porque, por ejemplo, la ministra de Sanidad ni siquiera se ha reunido con ella. Esther Monzón, que es la consejera canaria de Sanidad, no se ha podido reunir con ellos. Entonces, ellos esto lo tienen como una medida de fuerza y como además el derecho a la huelga es sagrado, no pueden ni siquiera decir los que van a ir a la huelga. Entonces tú, si vas a venir de otra isla hasta una consulta de un especialista,
tienes que llegar porque tú no sabes si va a estar en huelga tu médico especialista o no va a estar en huelga. Esta es la situación en la que estamos viviendo y parece que a nadie le importa nada cómo la ciudadanía se está atendiendo a este tipo de cosas. Pues, ¿te parece, Pepe? Vamos a hablar con Eric Álvarez, que es el presidente del Sindicato Médico Canario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Parece que esta presión, por lo menos, no está consiguiendo mayor diálogo con la Administración, ¿no? Porque continúan las cosas tal cual estaban hace un mes. Sí, en estos momentos sí. La negociación con el Ministerio está totalmente encallado en ese sentido. ¿Y no piensan, por ejemplo, en el caso de, le pregunto, como los profesionales que han hecho en La Coruña, que lo que se han negado, en vez de no tanto la huelga, sino dejar de hacer esas horas extraordinarias por la tarde, que son optativas, y también más presión en atención primaria? Parece que les están empezando a hacer más caso. Quizás ese modelo se podría hacer también aquí en el archipiélago, le pregunto. Bueno, en cualquier caso siempre se trata de una decisión de los profesionales. Nosotros como sindicato convocamos la huelga. La fórmula después no podemos decir a los profesionales que dejen de hacer ciertos programas especiales, como lo que estaba mencionando. Se trata de una decisión personal de cada uno. Evidentemente parece que es un sistema que funciona porque bueno, tiene su nivel de repercusión específico, pero como le digo, se trata de una decisión al final personal. ¿Y los servicios mínimos establecidos a usted qué le parecen? A ver, si hablamos de los servicios mínimos que se negoció con la Administración, bueno, que la Administración nos dio y que nosotros siempre en ese sentido consideramos que eran, digamos, razonables, por nosotros está bien. Lo que pasa es que la interpretación que están haciendo algunas gerencias respecto a los servicios mínimos es excesivo y desde ese punto de vista sí lo estamos denunciando desde el sindicato. Y a día de hoy le pregunto, ¿existe un canal real de diálogo? Porque ustedes están movilizándose, pero no sabemos si después por la otra parte hay esa intención de hablar o de dialogar, de resolver este problema. Bueno, esperamos que sí. Nosotros le hemos trasladado bien claro a la ministra que el único pacto posible es con el comité de huelga. Comité de huelga que está constituido por muchos sindicatos a nivel nacional. La ministra se reunió la pasada semana con el foro de la profesión médica, donde hay un representante de ese colectivo de sindicatos, pero realmente ni siquiera en ese hubo un acuerdo, que por demás le digo, no es el ámbito para llegar a ello. La ministra salió diciendo que había un preacuerdo, cosa que no existía, no había nada por escrito ni mucho menos. Simplemente lo que se le trasladó en ese foro es que los médicos, como siempre, estamos dispuestos a dialogar y que esperábamos que ella diera un paso en el sentido de reunirse con el comité de huelga. Yo creo que entendió las palabras incorrectamente, ya sea a propósito o porque no las comprendió bien, y dio por hecho de que había un pacto respecto a eso y realmente se le ha trasladado a posteriori que el único objetivo es sentarse con el comité de huelga, que es, digamos, y valga la redundancia, el objetivo de la huelga en este sentido. La negociación pasa por las personas que están de huelga. Aquí en Canarias, pues digamos que se ha convocado por parte del Sindicato de Empleados Médicos de nuestro archipiélago, pues otra convocatoria que coincide 19 y 20 con esta nacional, pues para reclamar falta de avances en la negociación, en concreto en el ámbito regional con la Consejería de Sanidad. ¿Ustedes se suman o no a esta reivindicación? Bueno, realmente nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta en este sentido. Tenemos una negociación activa con la Consejería de Sanidad, precisamente porque el objetivo siempre es evitar las huelgas. Empezó esa negociación en febrero. El próximo lunes 23 tenemos una reunión con el director del Servicio Canario de Salud. Le hemos lanzado un centenar de propuestas. Específicamente, bueno, hay algunas de forma más amplia y otras más concretas. Y realmente nosotros, bueno, apoyamos siempre, o digamos, cuando un sindicato ajeno a nosotros convoca una huelga, la respetamos totalmente, pero nosotros entendemos que en este momento se trata de un proceso negociador activo, y una convocatoria de huelga en este sentido lo que puede hacer es confundir a los profesionales y a los pacientes. Muy bien. Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Vemos en esas imágenes, Óscar, sin médicos, que por cierto tardan 11 años en conseguir una especialidad, sin médicos no hay sanidad. Esto es una batalla larga, como decía Pepe, está enquistado en el tiempo, además con una ministra que por cierto es médico de familia, ¿no? Y que es una defensora de la sanidad pública. En este caso, por cierto, hablando de salarios del presidente, el anuncio del presidente o el reclamo del presidente canario, también forma parte de la hoja de ruta de las reivindicaciones de los médicos, una mejora de las condiciones laborales, mejora de las condiciones, en este caso, salariales. ¿Por qué? Porque evidentemente los médicos no cobran lo suficiente, lo que realmente deberían de cobrar. Eso por un lado, hay una sobrecarga importante
importante, en este caso asistencial, en esta comunidad autónoma. Lo llevan denunciando desde hace mucho tiempo. Sobrecarga en los centros de salud, en la atención primaria, en las urgencias de los hospitales del archipiélago, insisto. Y bueno, pues una falta de especialistas también. Ya saben, la fuga de los médicos que se marchan a otros países europeos porque las condiciones laborales y salariales son mejores. Bueno, en fin, yo creo que en este caso, parece que las puertas están cerradas. Como decía Pepe también, no se ve en este caso voluntad política a la hora de obtener ese respaldo por parte de la consejera Esther Monzón, pero insisto, se enquista en el tiempo y repito que parece que está absolutamente cerrada la puerta de la ministra, que por cierto, vuelvo a repetir, es médico de profesión, médico de familia. Y que solo se dedica a prohibir, que es lo máximo que puede hacer y en lo que es especialista. Pero yo de todas maneras lo que aquí he hecho en falta es una mayor negociación con los médicos. Tú ten en cuenta, como decía Óscar, que se van mucho, es que hay una precariedad laboral en todos los que trabajan en la sanidad pública. Claro. Había especialistas que tenían un contrato cada semana, entonces tenían que ir a firmarlo. Eso que se ha paliado en cierta manera, todavía sigue existiendo en la administración pública y sobre todo entre la clase médica. Y lo que hay es un rechazo a que eso exista, otro rechazo, por ejemplo, a las huelgas de 24 horas y otro rechazo a estabilizar la plantilla. Fíjate, por ejemplo, el Hospital de La Palma tiene en este momento el máximo de la plantilla porque muchos se han ido de Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de... Y tenía históricamente el Hospital de La Palma un problema de especialista porque es una isla menor. Y como decía Pepe, efectivamente, por ejemplo, en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, estando Adasán Goya, que ahora es director del Servicio Canario de Salud, el gerente del hospital, me contó una vez en una entrevista que, bueno, pues ante la falta de personal, de médico de urgencia, tenían que buscar especialistas del propio hospital, es decir, que cubrieran esa asistencia, ¿no? Pero los especialistas se negaban porque evidentemente no compartían las condiciones. ¿Qué ocurre? Tuvieron que buscar especialistas del extranjero y algunos en proceso de formación porque llegaban a las urgencias del hospital universitario, no sabían desde luego el idioma, y preguntaba además también a los médicos, al sindicato y al colegio de médicos por los especialistas de La Palma, y decían que en estos momentos, en cuanto a las especialidades, la isla de La Palma y la isla Bonita está en su mejor momento. Increíble, ¿eh? Y porque hay muchos que se están yendo como consecuencia de que tienen un mejor contrato, de que realmente le atienden en sus peticiones. Y eso pagan más, además. Pero esa movilidad, que puede haber médicos que se vayan a otros países, es lo mismo que se ha vivido aquí con las enfermeras y los enfermeros que se han estado yendo a Inglaterra y a otros países. ¿Por qué? Porque en esos países no había esa especialidad. Matronas, ahora hay necesidad de matronas en los hospitales. Exacto, no había tal. Yo conozco gente que está viviendo en Alemania y te dice, es que las condiciones son tan cambiantes, o sea, tan diferentes que dice, no puede pensar nadie que vamos a volver por menos de lo que tenemos aquí. Claro. Bueno, pues vamos a mirar a lo que ocurre en el ámbito nacional, si les parece, antes de terminar esta tertulia, porque, bueno, esta mañana las direcciones de los partidos analizan los resultados de las terceras elecciones autonómicas en 3 meses, en este caso las de Castilla y León. El Partido Popular ha ganado las elecciones allí, pero sigue dependiendo de Vox para gobernar. El PP gana 2 procuradores, los mismos que suma el PSOE, que se mantiene como segunda fuerza, y Vox suma 1. Los partidos regionalistas resisten y las izquierdas divididas no logran representación. Una valoración que queremos por parte de cada uno de ustedes, y si lo podemos ver en clave canaria, mirando Pepe, desde aquí lo que está ocurriendo, Pepe, que no va a ser difícil. No, bueno, pues un titular es lo que ha sucedido con el Partido Popular podría suceder en Canarias. Yo lo veo muy difícil, entre otras cosas porque no se dan las circunstancias para que un Partido Popular, porque aquí tenemos un partido nacionalista que hace ese tipo de cosas. Y lo que ha sucedido, fíjate que nos habían entretenido con una serie de cosas como, por ejemplo, si Vox conseguía el 20%, no ha llegado ni siquiera al 18%, ha subido un escaño. ¿Eso nos ha desilusionado? Sí, porque estábamos esperando lo otro, pero no porque ellos han crecido en realidad, igual que ha crecido el Partido Popular. O yo creo que el mayor mérito que hay en este momento es el crecimiento del Partido Socialista, que tiene una crisis de identidad y que incluso de credibilidad, y sin embargo ha subido en las elecciones. Decían esta mañana, Óscar, algunos analistas políticos que precisamente el Partido Socialista crece y su candidato era el más alejado de Pérez Sánchez, efectivamente, ¿no? para mí
la noticia desde luego es el Partido Socialista, porque evidentemente la ahí, ¿no? el Partido Popular crece, pero el Partido Popular lleva gobernando en Castilla-La Mancha su feudo histórico 40 años, si no me equivoco. Vox... Incluso de ahí ha salido algún expresidente como el señor Aznar, que antes estuvo gobernando esa comunidad autónoma, ¿no? Zapatero, ¿no? No, y Aznar. Claro, y Aznar, efectivamente. Aznar. Zapatero con el Partido Socialista, que ha apoyado al candidato, efectivamente, ¿no? Que además le ha ido muy bien en León, en Soria. Bueno, en definitiva, el Partido Popular, bueno, se mantiene, crece incluso, es decir, bueno, el poderío lo sigue consolidando. Vox se patina, eso es un golpe que le da al Partido Popular, creo que le viene muy bien al Partido Popular en esta comunidad, por tanto, Feijóo, el propio Abascal, pero bueno, yo creo que las expectativas no eran las que tenía la propia fuerza de Abascal. Pero, insisto, la noticia es el propio Partido Socialista, con un candidato, además también, que es alcalde de, si no me equivoco, de Soria, pero que no es un hombre de Pedro Sánchez, no es ministro, ojo, porque ya saben que hay dos escenarios de Pedro Sánchez. Es decir, Extremadura, un hombre de Pedro Sánchez, que al final tuvo que dimitir, y Aragón, la ministra de Pedro Sánchez. Este es un hombre crítico, además, con el modelo de financiación del Gobierno de España. Quizás a lo mejor ahí hay otra lectura. Bueno, le ha venido muy bien el tema de la guerra, bueno, en definitiva, que no es un hombre de Pedro Sánchez, y le ha ido muy bien. Un aviso al núcleo duro de Pedro Sánchez. Enclave canario, por cierto, destierra absolutamente a la izquierda, que no tiene representación en el Parlamento, no tiene ningún procurador en la Cámara. Enclave canario, Partido Socialista. Ojo, señor Torres, que usted va a ser el candidato y es un hombre de Pedro Sánchez y usted ministro, hágaselo mirar. Hasta el 14 de abril tienen allí para negociar PP y Vox. ¿Cómo serán esas negociaciones, Carmen? Muy interesantes. A mí en el caso de las últimas elecciones en Castilla y León, a mí lo que me preocupa es ver que a pesar de que la realidad de estas comunidades autónomas llenas de una España vaciada o que soportan una España vaciada y sigue sin tener tirón para en partidos con representación territorial. Es decir, los Soria ya. Los tal. Dice, eso, y tú dices, pero ¿qué es lo que más tienen que ver acerca de que los grandes partidos no están haciendo nada por la España vaciada, por los pequeños núcleos, por las pequeñas poblaciones? Yo ya no lo sé. Pero verdad. Han bajado, porque fíjate, Teruel existe, que en Aragón, y que uno. Y antes tenían 3. Terminamos ya. Pepe, muchas gracias. Carmen, volveremos. por supuesto. Gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan todos un buen día. Igualmente. Nosotros vamos a conectar con Eva. Estamos atentos a la subida del precio de la gasolina, que no para. Sí, en unos minutos, Pilar, vamos a conectar en directo para ver cómo está el precio del combustible en una gasolinera de Canarias, en concreto de la isla de Gran Canaria. Pero si te parece, ahora vamos a conectar en directo con la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Se lo adelantábamos, hoy hay una reunión, un frente común de las regiones ultraperiféricas para valorar esa apuesta que ha hecho Europa en las medidas para el POSEI, para conocer pues cuáles van a ser las medidas y cómo nos va a impactar en el sector agrario. Hace solo unos minutos que estaba hablando el presidente del gobierno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acaba de terminar esa intervención. Vamos a intentar recuperarlo y conectarlo en el siguiente boletín informativo. Y vamos ahora, como decíamos, a conocer cómo son esos efectos de la guerra de Oriente Medio que nos está dejando en los precios del combustible. Nos vamos hasta una gasolinera en la isla de Gran Canaria. Ahí está Estefanía de Blasio. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Eva, buenos días, Canarias. Nosotros nos encontramos para hablar hoy en uno de los sectores que se encuentra más afectado por esa subida del combustible, en concreto el de las autoescuelas, que la Confederación Nacional de Autoescuelas ya ha pedido ayuda al gobierno para paliar esa subida del combustible. Nos encontramos justo delante de una autoescuela y, para que se hagan una idea, la media diaria de prácticas que se pueden hacer están entre las 60 y 100 prácticas. Entonces hay que imaginar lo que se está gastando de combustible a diario y lo que les puede afectar esta subida del combustible. Vamos a hablar con Manuel Marcelo Guerra, él es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuela de Las Palmas. La primera pregunta, si sigue subiendo el precio del combustible, ¿van a tener que subir el precio de las prácticas? Buenos días. Hombre, por supuestísimo, es que si no es inviable. Esto, la verdad que estamos resistentes a subirlo y a variarlo, porque yo sé que esto ahí va a seguir subiendo y va a ser bastante fuerte la subida, pero al final vamos a tener que subir sí o sí. Estamos hablando no de 2 euros ni de 3, estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 euros por práctica.
Claro, eso también pues va a repercutir bastante en el alumnado. Por supuesto, va a repercutir, claro, es que todo al final repercute en la persona que está sacándose el carnet, que es el que va a tener que pagar todo el precio, tenga la ayuda o no, del combustible. Pero que sí, que el combustible nos va a suponer, es la materia prima que trabajamos, nos va a suponer un gasto brutal, lo que es mucha de la diferencia. Claro, me imagino ustedes ya lo están notando porque no solo son coches, también son camiones, guaguas, motos. Todo. Tenemos camiones, tenemos guaguas, tenemos camiones con remolque, motos, o sea, cualquier permiso, lo que consumimos combustible. Y claro, un camión consume muchísimo combustible y una guagua también. O sea, que no es lo mismo la guagua que el coche, pero aún así, todo es a base de combustible, todo lo hacemos a base de combustible. Entonces, claro, una subida de esta magnitud y no saber cuándo tiene el techo, que esa es otra. Entonces ahí estamos todos un poco en el aire y pensando eso, a ver si nos conceden la ayuda y podemos paliar un poco esto. Claro, si sigue subiendo esta subida de precio para los alumnos, ¿sería en un plazo de 15 días? Vamos a poner un poquito más, a lo mejor un mes, vale, vamos a intentar que no sea ya, pero sí, 15 días, entre 15 días a un mes ya tendríamos que estar cambiando esto, ya tendríamos que estar subiendo los precios. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ven, un sector que mira con preocupación esta subida del combustible y que, como nos ha dicho, en un plazo de 15 días o como mucho un mes, si sigue subiendo el combustible, tendrán que subir alrededor de 3-4 euros el precio de cada práctica para poder compensar la subida del combustible. Bueno, pues pendientes de esa subida en las próximas semanas. Pues precisamente sobre este asunto, sobre los efectos de la guerra en los precios del combustible, hemos hablado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias con el economista Francisco Ramos. Empieza a notarse, pero realmente cuando se empezaría a notar de verdad es si esta situación de petróleo tan alto y que podría subir más se prolonga en el tiempo. Si no, podría ser un pequeño susto, pero como esto se prolonga en el tiempo y el petróleo siga con estos shocks que están produciéndose en Oriente Medio, las consecuencias a largo plazo podrían ser mucho peores. Y también las agencias de viaje piden un paquete de medidas de 400 millones de euros por esta crisis de Oriente Medio. Hablamos de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales y la Unión Nacional de Agencias de Viaje. En total son más de 5.000 los puntos de venta en nuestro país, con una propuesta conjunta de hasta 8 actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias que la actual crisis internacional les está afectando sobre su actividad. Y hablamos de otro asunto, volvemos a las islas porque cerca de 400 vecinos del Parque Rural de Anaga, en Tenerife, han vuelto a salir a la calle este fin de semana para protestar por la masificación y el colapso de tráfico que se sufre a diario en este espacio protegido. Exigen un plan de movilidad que regule y proteja también el enclave. Al respecto se ha pronunciado la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife esta misma mañana en la Radio Canaria. El plan de movilidad de Anaga estará terminado el borrador este mes y, como le hemos dicho a los vecinos, pues vamos a consensuar con ellos las medidas. Estamos tomando medidas con la Policía Autonómica y con la Policía Local. Esa es una zona que le corresponde a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil lo que nos dice que no tiene efectivos para controlarlo. Y en la península, 6 comunidades están en alerta naranja por temporal marítimo, con olas de hasta 12 metros. También hay avisos por viento. Las zonas más afectadas por este temporal marítimo van a ser en el norte peninsular, pero también, ojo, en Cataluña y Baleares, porque allí incluso las olas podrían alcanzar los 12 metros de altura. Las rachas de viento van a estar entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Bueno, una situación que no se va a dar aquí en Canarias, eso sí, hoy vamos a hacer un lunes con nubes, con calima, incluso alguna lluvia. Las Palmas de Gran Canaria se acerca ya un paso más al sueño de convertirse en Ciudad Europea de la Cultura en el año 2031. La ciudad ha logrado clasificarse para la gran final. Va a tener que competir con Cáceres, Granada y Oviedo. Su candidatura, Rebelión de la Geografía, es un proyecto que busca convertir la periferia en el nuevo epicentro cultural. En 2010 la ciudad intentó lograr este título, ahora el sueño sigue vivo y tendrá 9 meses para perfeccionar esa candidatura. El comité se volverá a reunir el próximo mes de diciembre. Saludamos a Carolina Darias, que es la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días y saludos cordiales. En primer lugar, felicidades por pasar esta primera criba y en segundo lugar también usted dedicaba este triunfo a esa candidatura que en el año 2010 también ilusionó a muchísimas personas de la ciudad que impulsaron este proyecto, ¿no? Así es, bueno, le dediqué el seguir siguiendo adelante en esta gran final, se lo dediqué a toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a toda la gente que ha confiado, que ha creído en este proyecto, en la ilusión colectiva que se ha desatado, a todas las administraciones que nos están apoyando, a todas las entidades públicas y privadas y por supuesto me acordé de aquel año 2010 cuando se intentó y no lo conseguimos y sin embargo no bajamos los brazos, somos una sociedad resiliente, seguimos con ese sueño y estamos empeñados en conseguirlo. Ojalá que esta vez pueda ser. Nosotros lo dimos en directo aquí en los servicios informativos de Televisión Canaria. La vimos usted realmente muy emocionada a pasar esta primera fase y ahora hay que esperar hasta diciembre. En diciembre ya se sabrá quiénes son los finalistas. Así es, ahora tendremos que esperar primero a que el panel de personas expertas hagan las observaciones de qué considera que nuestro BitBook, nuestra candidatura tiene que implementar, tiene que mejorar y a partir de ahí, bueno, pues ya estamos en esa concreción de los proyectos, ampliarlos si es posible, digamos ir cerrando todo el tema de gobernanza que es muy importante con el apoyo de las administraciones y bueno, seguir en este proceso riguroso, comprometido, hemos hecho un trabajo muy importante, muy a pie de la ciudad, muy a pie con todos los agentes culturales y artísticos y sobre todo destacando el gran talento que tiene Las Palmas de Gran Canaria y toda Canarias, porque esto es una candidatura de toda una ciudad, de toda una isla y de toda una región. Una candidatura alcaldesa presentada precisamente en Madrid, rebelión de la geografía. ¿Qué aspectos cree que llamaron la atención del jurado, un jurado europeo, para seleccionar a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, esa rebelión de la geografía que cree que aportó en diferencia a otras candidaturas? Bueno, no hemos visto lo que las demás candidaturas han presentado, porque forma parte un poco de cómo se produce todo este proceso de selección, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros acreditamos solvencia, acreditamos tener un gran programa artístico y cultural, que es el que queremos llevar adelante y sobre todo aportamos que formamos parte de una Unión Europea diferente, esa Unión Europea desde los márgenes, desde los bordes, que también somos Unión Europea y además tenemos un enclave privilegiado. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad tricontinental, con un puerto, con una ciudad que ha hecho pues un sitio de encuentro, de llegada y sobre todo nuestro gran, digamos, objetivo es aspiramos a convertirnos en el centro de la conversación. ¿Para qué? Para dar respuesta a los grandes desafíos que tiene la Unión Europea. A través de la cultura como motor, como epicentro de esa conversación, inspirar nuevos modelos de vida en la Unión Europea que, de alguna manera, respondan a los desafíos actuales y futuros. Y por eso le queremos preguntar, porque para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué significa que su ciudad sea capital cultural europea en su día a día? ¿Eso cómo se traduce? Pues se va a traducir en una inversión importante en lo cultural y todo lo que bordea a la cultura, que es nada más y nada menos que nuestra forma de vida. También significa revitalizar las ciudades. Ya lo dijo al principio de cuando supimos que íbamos a ser finalistas, que la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura es un revulsivo, un acicate para las ciudades. También significa ponernos en el centro de la Unión Europea, no solamente a la ciudad, sino también a toda Canarias y a toda la isla. Y además significa seguir avanzando, mejorando la vida de la ciudad, mejorando la vida de la gente, en este caso con la cultura como motor principal que nos lleva. Bueno, pues y también fortalecer un ecosistema cultural y artístico que es muy importante. Bueno, decía que seguiremos pendientes de este proceso y seguramente creemos que vamos a superar a estas otras 3 ciudades con las que competimos. Así que Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias y al menos vamos a intentarlo con toda la fuerza y toda la ilusión. Así es. Gracias. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Seguimos en Buenos Días Canarias, 9:26 y ahora es el tiempo para los deportes. En la Liga F, el Costadeje Tenerife goleó al Levante por 4-0 en el retorno de la competición, un resultado que permite al equipo llegar con buenas sensaciones a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid, un partido que, recuerden, se disputa mañana en el Heliodoro.
El Costa de Tenerife saltó al terreno de juego con la mente inevitablemente puesta en la vuelta de semis de la Copa de la Reina, pero eso no impidió que goleara al colista de la Liga F. Irache abrió el marcador en una jugada que nació en un saque de banda y terminó con un gran remate al segundo palo. En la segunda mitad fue Carlota Suárez la que amplió la renta. Clau Blanco colgó un balón al área para que la delantera, que volvía tras más de 4 meses de lesión, lo celebrase por todo lo alto. Repitió asistencia Clau Blanco, en este caso con Paulina Gramaglia como socia en el 3-0 anotado en el minuto 90. Pero ahí no acabó la cosa y en el 97 la capitana Patri Gavira cerró también de cabeza el 4-0, un resultado que refuerza al equipo de cara a la eliminatoria del martes ante el Atlético de Madrid. Victoria muy importante, para nosotras son más que 3 puntos, sí son 3 puntos en Liga, pero una buena sensación para afrontar el partido del martes. Tras la derrota por 1-0 de la ida, la eliminatoria se decidirá este martes en el Heliodoro. Un apunte de fútbol internacional, porque el tinerfeño Teto se proclamó junto a su equipo, el Johor Darul, campeón de la Superliga de Malasia. En las islas, su antiguo equipo, el Club Deportivo Tenerife, logró sacar un meritorio empate en su visita al Celta Fortuna, resultado que mantiene la distancia con el filial vigués a 10 puntos, un partido en el que los blanquiazules hicieron méritos para llevarse un resultado mejor, pero es que los gallegos, con muy poquito, lograron adelantarse gracias al tanto de Ancho Rodríguez. Justo al borde del desenlace fue el mismo protagonista, con la presión de Jesús Miguel, quien acabó introduciendo el balón en propia puerta. Un encuentro con especial seguimiento de esta casa. El viaje a Vigo comenzaba con los ánimos por las nubes y con una idea clara en mente. Disfrutar del viajito y los 3 puntos para casa el lunes y ya está. Para ofrecerles una amplia cobertura de un choque trascendental. Con esa idea viajó un equipo de esta casa con Carmelo Martínez a la cabeza junto a la expedición blanquiazul rumbo a Balaídos, un estadio donde Celta y Tenerife se jugaron el pase a una final de la Copa del Rey. Allí en tierras gallegas ya esperaba otro grupo importante de aficionados. Muchísimas ganas. Uno se pide un día de trabajo, se viene para acá un viernes y bueno, vamos a intentar ganar. Jornada 28 del Grupo Primero de Primera Federación. Y así arrancó la previa de este partido, esta vez con los comentarios de Suso Santana y Juanma Betancourt, un espacio con contenido exclusivo con las entrevistas a Roberto Perera y Manu Gil sobre el césped de un estadio con casi más afición blanquiazul que celeste. Hemos empatado a última hora, que siempre sabe bien y es importante de cara a los partidos siguientes que nos quedan. La distancia se mantiene a 10 puntos, pero el objetivo del ascenso cada vez está más cerca. En Real Betis se impuso en la final de la Copa del Rey de Juveniles. El conjunto verde y blanco ganó al FC Barcelona por un contundente 4-1 y lo hizo con presencia canaria. El tinerfeño Marcos Mora, que militó en las categorías inferiores del Club Deportivo Tenerife y en la Escuela Municipal de Fútbol de Candelaria, fue titular en el equipo andaluz. Una final que pasará a la historia. El Betis no ganaba esta competición desde hace 27 años. Ya está con el resto de sus compañeros Patty Mills. El nuevo fichaje aurinegro, ahí lo ven con Marceliño Huerta, ya forma parte de la dinámica del equipo de Chus Vidorreta. De hecho, el base australiano viajó con el grupo para disputar frente al Trieste el último encuentro del top 16 de la Basketball Champions League. Un Patty Mills que llegó a la isla el pasado sábado y que pudo ver cómo su equipo se imponía con autoridad al Valencia Basket en la Liga Andesa. Estos eternos jóvenes siguen demostrando que tienen cuerda para rato y además, pues bueno, ya han estado muy bien acompañados por un equipo que, como siempre, pues se siente equipo, no salgan mejor o peor las cosas. Por su parte, el Dreamland Gran Canaria volvió de tierras murcianas con otra derrota. Desde que arrancó el 2026, los de Jaka Lakovic tan solo han conseguido 2 victorias de las 9 posibles en la Liga Andesa. Unos números muy pobres para un equipo que en estos momentos se encuentra con un solo triunfo más que el penúltimo clasificado. Todo lo contrario a lo que ha ocurrido en la BCL, competición en donde este martes se juegan su clasificación para los cuartos de final.
Y después de 8 años, la selección española de baloncesto volverá a estar en un mundial. Lo consiguió tras imponerse a Puerto Rico, aunque ayer volvió a jugar contra Italia y cayó por 56-68. Una derrota que no afecta a un equipo con las canarias Maite Cazorla y Elena Buenavida, que ya tiene los deberes hechos y que mañana se vuelve a enfrentar a Estados Unidos. Y fin de semana intenso en la Liga Iberdrola de voleibol, en donde se disputó la última jornada de la liga regular. 3 de los 4 equipos canarios disputarán los playoffs. El Heidelberg cayó en su visita al Tenerife Libis La Laguna y tras bajar a la cuarta plaza, se medirá al Aro Rioja en la próxima eliminatoria. Las tinerfeñas, por su parte, se enfrentarán al líder de la clasificación, el Abarca Menorca. El Emalsa Gran Canaria también cedió y terminó tercero después de caer por la vía rápida ante el Saide Centro Comercial La Ballena. Una derrota que obliga a enfrentarse al Melilla en la pelea por el título. Y en la Superliga masculina, el Cisneros Alter venció al Leganés y certificó también su presencia en los playoffs por el título a falta de 2 jornadas por concluir la liga regular. El Guaguas también se impuso con solvencia en casa del Unicaja Costa de Almería por 0-3. El San Roque perdió 2-3 con el Pamesa Teruel y cae a puestos de descenso. Ahora mismo el conjunto gran canario está a un punto de la salvación. Y en la Liga Guerreras Iberdrola, una victoria y 2 derrotas para nuestros equipos de balonmano. El Rocasa se impuso 24-19 al Elche, el Sonsamas cayó 20-22 frente al Málaga y el Ciudad de Arrecife perdió en La Rioja 28-24. Nos vamos a los terreros, en concreto al Antonio García del municipio palmero de Breña Alta, donde se disputó la final de un torneo que genera mayor expectación cada año. Se enfrentaban las selecciones insulares en la categoría juvenil rindiendo tributo a Teya Ramos, una de las grandes pioneras de nuestro deporte vernáculo por excelencia. Gran Canaria revalidó el título con autoridad al imponerse por 12-1 a Fuerteventura. Celebraban las campeonas y también la escuadra majorera, afrontando el reto de ir creciendo en los próximos años. Y por fortuna podemos presumir de derbis canarios en multitud de deportes alrededor del archipiélago. Le damos la bienvenida a uno inédito. Hablamos de softball. Un partido para la historia. Capitalinos de Gran Canaria y Audaces de Tenerife disputaron el primer derbi canario en la máxima categoría del softball femenino español. Para las Gran Canarias es su 6ª participación, pero las tinerfeñas debutaban en la categoría. En el momento que nos montamos en el avión, supe que ha ganado lo que es el softball canario. Esto es una fiesta. Nosotros estamos muy contentos porque este era un paso importante para nosotros. Las chicas han salido muy enchufadas, muy conectadas a lo que es el juego. Es una ilusión tener 2 equipos en la máxima competición y se vio el partidazo que hubo entre estos 2 equipos hasta el 4º inning, que se vino ahí a dejar claro quién ganaba. Un encuentro que el público local disfrutó mucho viendo a sus jugadoras. Aquí lo pasamos muy bien y aquí viendo el equipo de las niñas. Contentos porque estamos ganando. Siempre pierda, gane. ¡Arriba, capitalinos! Algo que también hizo la pequeña representación de aficionados que acompañó a las tinerfeñas. Hemos venido 4 personas a verlas, a hacer apoyo moral, pero bien, la verdad que el ambiente es muy bueno y muy amigable. Ni las mascotas han querido perderse esta cita histórica. Un duelo para el recuerdo que marca un nuevo capítulo en el softball canario. Y en el Mundial de Kenia la victoria cayó del lado de Takamoto Katsuta. Hablamos de rally, el japonés fue el que menos errores cometió en un duro terreno que causó problemas a casi todos los participantes. Nuestra representación canaria, es decir, el copiloto Rogelio Peñate, acabó 5º junto al piloto Diego Domínguez en la categoría Rally 2. Y buenas noticias para Enrique Cruz, porque el piloto tinerfeño formalizará hoy mismo su inscripción para correr el Rally Islas Canarias. Lo hará a bordo de un Toyota que alquilará al equipo Llanera Racing, en el que predominará el color violeta. Tras la colaboración con patrocinadores públicos y privados, el piloto tinerfeño más laureado de las islas cumplirá así el sueño de competir contra los mejores del mundo.
Y se confirma el ascenso meteórico del peleador lanzaroteño Echier Sosa, que debutó a lo grande en la UFC tras vencer al brasileño Luan Lacerda, y se disputó una nueva edición de la LPA Trail que reunió a más de 1000 participantes. En la modalidad de 19 kilómetros que partía desde Santa Brígida tuvo como ganadora a Katarzyna, que revalidó título, mientras que masculino venció Jorge Álvarez. En la media, en la de 11 kilómetros, vencieron Raquel Padilla y David Reco, y en la corta, la de 5, coronaron Tea González y Echedei García. Y estas son las imágenes espectaculares que deja la prueba Acantilados del Norte en la isla de La Palma, que fue la tercera prueba del calendario mundial de Ski Runner. Los participantes tuvieron que recorrer 29 kilómetros y enfrentarse a un desnivel positivo de más de 2000 metros. Hubo doblete español. En la categoría masculina se impuso Manuel Merillas y en la femenina Sara Alonso. Pues con estas espectaculares imágenes dejamos el bloque de deportes del día de hoy, al menos. Una carrera larga, pero sí, buenas vistas, ¿no? Para compensar. Sí, 29 kilómetros, pero madre mía, el desnivel que había, ¿no? Muy dura. Gracias, Aarón. Hasta mañana. En unos minutos nosotros vamos a hablar con el viñetista Padilla, Premio Canarias de Comunicación 2026, que lleva más de 20 años mezclando humor y actualidad en la prensa del archipiélago. Cada día disfrutamos de sus viñetas en los periódicos como La Provincia o El Día. Enseguida vamos a hablar con él. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Seguimos en directo y vamos a hablar ahora del viñetista Padilla, que es el primero de su categoría en ser galardonado con el Premio Canarias de Comunicación 2026. El ilustrador lleva más de 20 años mezclando humor y actualidad en la prensa del archipiélago, en periódicos como La Provincia o El Día. El Premio Canarias lo va a recibir el próximo 30 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, en ese acto institucional con motivo del Día de Canarias. Saludamos ya y felicitamos en directo a José Luis Padilla, Premio Canarias de Comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. De entrada fue peculiar la manera en la que el presidente Fernando Clavijo le comunicó que usted había sido designado con este galardón, ¿no? Con este reconocimiento. Sí, la verdad que son esas cosas que uno no se espera. Un lunes tranquilito la semana pasada, hace una semana exactamente, medio dormido como suelen ser los lunes, y de buenas a primeras pues que tienes una llamada, un teléfono que te está llamando insistentemente, y uno pensando que es una compañía de teléfono, y dice, bueno, ya insiste, vamos a cogerlo, y de repente pues empieza a hablar un señor, empieza a hablarte de la viñeta del día, de que si era sobre la diversificación, que ellos diversificaban, y claro, yo ya le cojo el cloquillo, digo, ahí, este es el presidente Fernando Clavijo. Sí. Y después dice, mira, no, nada, una broma, que sepas que hemos decidido otorgarte el Premio Canario de la Comunicación. Toda una sorpresa, la verdad. Una sorpresa, una alegría, nos imaginamos también. Cuando hay una viñeta, para que sea eficaz, le pregunto ahora mismo, ¿qué pesa más, el chiste o el mensaje que quiere hacer llegar a quien ve esa viñeta? Claro, digamos que yo y los humoristas gráficos trabajamos primero con las noticias o la actualidad o lo que quieres transmitir, ¿no? Es decir, lo importante es el mensaje y después vemos cómo lo transmitimos, cómo lo hacemos. A veces utilizamos el humor o el sarcasmo, la ironía, o a veces utilizamos la reflexión y encima después hay que dibujarlo. Quizás lo de dibujar es hasta lo más rápido, pero lo importante siempre es el mensaje y sobre todo cuando son temas sociales, y más en Canarias que tenemos un montón de problemas por aquí. Premio Canarias de Comunicación, un humorista gráfico. ¿Cree que se trata de un reconocimiento al género? Sí, yo creo que es verdad que hay un premio canario, me ha tocado a mí, como yo lo suelo decir, una trayectoria, pero para mí y sobre todo también para mis compañeros es todo un reconocimiento, un apoyo a una profesión que en Canarias tiene más de 100 años,
es un orgullo porque en cierta manera se consolida la viñeta de prensa y el humor gráfico y la caricatura como un género más y un género grande. Entonces, digamos que sí, que hay futuro, el humor gráfico pues tiene futuro, tiene cantera. Nosotros, digo nosotros porque pertenezco a una asociación de humoristas gráficos y caricaturistas que se llama Se nos fue el Baifo, que estamos intentando preservar esta profesión y que cada vez más haya más gente pues que mediante el espíritu crítico y mediante la viñeta pues intenten pues realizar un trabajo, una denuncia o simplemente reflejar la sociedad y la actualidad. ¿Cuál es el proceso? Porque imagino que tiene que estar hiperconectado con la actualidad. ¿Hasta qué hora tiene de límite, digamos, para pensar en la viñeta que va a publicar al día siguiente? Bueno, creo que estás poniendo el dedo en la llaga, porque si le preguntas a mis compañeros de los periódicos, digamos que ellos dirán que la entrego muy tarde. Es raro el día que no me llega un mensaje diciendo estamos esperando por tu viñeta. Es verdad que yo tengo ciertas circunstancias personales que hacen que la viñeta la traslade a la última hora del día. Porque, claro, es verdad que por la mañana, y ustedes lo saben, al principio las noticias se están formando, no se sabe cuál es la del día, la noticia principal. Y es, digamos, que ya a mediodía, a la tarde, cuando empieza ya a configurarse lo que pueden ser el top 10, ¿no? O el top 5. Y entonces a partir de ahí es con lo que yo trabajo. Y empiezo a mirar esas noticias, más o menos voy informando por la tarde. Después toca niños, porque tengo 4 niños. Y eso, claro, los tengo que tener sus actividades, sus deberes. Ustedes entienden, creo que todos nos entendemos. Y después la noche. Y a la noche, cuando todo el mundo empieza a estar relajado, yo tengo un pico de estrés porque tengo que hacer una viñeta en muy poco tiempo. Y intentando encima que sea, pues bueno, algo graciosa, ¿no? Algo que transmita. Pues ahí, digamos que ahí ese es mi proceso creativo y a veces estresante. La verdad que, bueno, pues ese proceso y ese sacrificio ha tenido su recompensa con este premio, pero le queríamos preguntar, como muchos de sus protagonistas son políticos, ¿aceptan las críticas o alguna vez se han molestado? Mira, por lo general, es decir, si se molestan no te dicen nada. Y a los políticos lo que les gusta es que te metas con el de enfrente, es decir, con el otro, ¿no? Cuando se mete con el otro te felicita, te manda un mensajito en redes, pero cuando se meten con ellos mismos suele haber un silencio administrativo, ¿no? Es decir, no es lo normal. Pero es verdad que no te dicen, oye, que no me gustó la viñeta, tal. Es raro. La verdad que son bastante respetuosos. Y ya para finalizar, ¿Padilla alguna vez se ha autocensurado a la hora de hacer una viñeta? Sí. A veces he tenido una viñeta y digo, esta está hecha con trazo muy grueso y digo, no está fina. O cuando, por ejemplo, creo que puede herir a colectivos que a lo mejor no es el sentido de la viñeta y parece que me estoy burlando en lugar de respaldarlos, ¿no? Entonces, digamos que sí, que me censuro de vez en cuando. José Luis Padilla, Premio Canarias de Comunicación 2026. Nosotros tenemos aquí los periódicos y todos los días la vemos, ¿eh? No nos perdemos ni una. Sí, y lo último que quiero decirles es que muchas gracias porque tienen ustedes a Pepe Farruco, que es es un crack de tío. Es maravilloso lo que hacen ustedes porque el tener un viñetista en un programa de televisión abre una puerta al humor gráfico bastante importante y les doy la enhorabuena por eso. Y enriquece nuestras tertulias, desde luego. Pepe Farruco lo hace cada semana. Muchísimas gracias, José Luis Padilla, y enhorabuena, como decimos. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de otros asuntos porque una batalla tras otra ha sido la película que triunfó anoche en la ceremonia de entrega de los Oscar con 6 estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director. La película española Sirat se quedó solamente como nominada a Mejor Película Extranjera porque el Oscar
lo ganó la cinta noruega Valor Sentimental. Por primera vez una mujer ganó en una categoría que nunca había sido ganada precisamente por mujeres. Autun Dural, Oscar a la mejor fotografía por la película Sinners, primera mujer en ganar este Oscar. Thank you for believing in me. Fue uno de los momentos más destacados de la 98 edición de la Gran Gala Norteamericana del Cine, celebrada este domingo en el Teatro Dolby de Hollywood, en la ciudad californiana de Los Ángeles. La película triunfadora de la ceremonia de entrega de los Oscars fue Una batalla tras otra, que recibió 6 estatuillas, incluidas la de Mejor Película y Mejor Director, Paul Thomas Anderson. El Oscar a la Mejor Actriz lo logró Jessie Buckley por su interpretación en la película Hamnet. Y el Oscar al Mejor Actor lo obtuvo Michael B. Jordan por su doble papel en Sinners. Durante la gala también hubo referencias a la guerra de Oriente Medio, como la que dijo Pavel Talankin, protagonista y director ruso del filme ganador del Oscar al Mejor Documental, El Señor Nadie contra Putin. En cuanto a la mejor película extranjera, la ganadora de la estatuilla fue la noruega Valor Sentimental, en detrimento de la española Sirat. Y vamos ya con el tiempo que nos espera a partir de mañana. Cambia. Buenos días de nuevo. Si a partir de mañana se forma una borrasca en el Atlántico, va a condicionar el tiempo de las islas hasta el lunes de la próxima semana, es decir, a lo largo de una semana, y ya iremos viendo qué nos deja, porque esperamos un poco de todo. Esperamos nubes, que llueva, vamos a tener un cambio de viento durante casi una semana, vamos a estar con vientos del oeste y del suroeste, por momentos moderados y fuertes, y también nos dejará temporal en el mar durante varias jornadas. Lo que tenemos ahora es algo de calima y pocas nubes en las islas de mayor relieve, bastante nubosidad en los cielos de Lanzarote y Fuerteventura. Esta es la imagen de satélite a esta hora. La calima más importante la tenemos al oeste de las islas, pero afecta a los cielos de La Palma, El Hierro, La Gomera de Tenerife, algo Gran Canaria. Hay muchas nubes en Lanzarote, en La Graciosa y en buena parte de la isla de Fuerteventura, algunas en el norte y este de la isla de Gran Canaria, por el este de La Palma, pero bueno, a lo largo del día de hoy, como ven, vamos a poder disfrutar de horas de sol, en menor medida en Lanzarote y en Fuerteventura, aunque esperamos que se abran claros. Vemos la predicción para hoy. La calima que está presente durará simplemente unas horas. Al cambiar la dirección del viento también cambiará rápido. Y bueno, esta es la predicción de precipitaciones. Hoy apuntaba el modelo a algo de precipitación que no va a caer, pero esto sería entre mañana y el miércoles. Las precipitaciones más importantes las esperamos ya el miércoles. Y esta vez muchas de la lluvia va a caer en las zonas del oeste y sur de las islas, de forma casi general en Lanzarote y Fuerteventura. No solo llovería el miércoles, mañana podría haber algunas precipitaciones, no solo llovería el miércoles, lo haría el jueves, en menor medida el viernes, volvería a llover sábado y domingo y quizás el lunes ya para despedir esta borrasca. Vemos la predicción para hoy. Hoy en principio, ambiente en general con intervalos nubosos. Eso significa que durante buena parte del día el cielo estará despejado y habrá momentos en que también veremos el cielo con nubes. Los cielos más nubosos en Lanzarote a lo largo de las próximas horas y también en parte de Fuerteventura. Hoy en principio esas nubes no van a tener ningún tipo de consecuencia. Podremos disfrutar de horas de sol, de temperaturas parecidas a las de ayer, alguna máxima puntual de 24 o 25 grados. De cara a la jornada de mañana comienzan los cambios. Hoy el viento es del este, mañana el viento va a ser justo del oeste, girará 180 grados, vientos flojos a moderados, más intensos en las zonas de cumbre, y eso acumulará las nubes en las vertientes oeste y sur, en las islas de mayor relieve. Las veremos en cantidades variables en Lanzarote y Fuerteventura. Mañana ya se pueden producir algunas precipitaciones en la mitad oeste de la isla de La Palma. Como siempre ponemos las nubes al norte y al sur, lo más sencillo era ponerla al sur, pero llovería por el oeste y podría llegar a caer alguna gota también al final del día en zonas del oeste de La Gomera, del Hierro y en algunos puntos de los municipios del oeste de la isla de Tenerife. Mañana, por ejemplo, será un día bastante curioso porque tendremos más nubes en el sur de Gran Canaria y los cielos más despejados por el norte. Ocurrirá lo mismo en Tenerife, se podrá disfrutar de más horas de sol en el norte que en el sur de la isla. Las temperaturas mañana, en principio, sin grandes cambios, aunque empezarán a bajar en medianías y zonas altas, tanto las mínimas como las máximas. En la costa a mediodía los termómetros irán de los 19 a los 23, 24 grados de forma puntual. Y todavía mañana el estado del mar
resistirá. Mañana las olas serán muy parecidas a las de hoy, tendremos oleaje entre 1 y 2 metros de altura, las olas más grandes llegarán al norte de las islas y a partir del miércoles por la tarde volverá a aumentar de forma significativa el oleaje en muchas zonas del archipiélago y ya se esperan olas alcanzando de cara al miércoles tarde-noche los 4 metros de altura en parte del litoral norte y oeste del archipiélago. Y nos vamos a despedir con una imagen que ayer compartían con nosotros desde Tejeda, en las cumbres de la isla de Gran Canaria. Yo creo que es muy significativo pues el verde que se deja ver en prácticamente todo el archipiélago a estas alturas del año, que echamos de menos otros marzos y que bueno, que es muy significativo el cambio de los colores del terreno. Mucha gente piensa que bueno, que como este año ha llovido mucho, pues no será una temporada buena de incendios en el verano, y hay que pensar que es un error, que lo que estamos teniendo es muchísima vegetación pequeña, pero mucha vegetación que llegará al verano y aunque no haga excesivo calor, se secará y se generarán un riesgo en todas las islas. A partir de probablemente junio, agosto, sería cuando ya tendríamos toda esa vegetación que ha ido creciendo muy seca. Qué previsora ya mirando de cara al verano. Y a mí me sigue llamando la atención la Isla del Hierro, las mínimas y las máximas. O sea, no sé si es habitual o es normal para esta fecha, pero están pasando ahí un poquito de frío, ¿no? Es normal, lo que pasa es que siempre, hasta no hace mucho mapas del tiempo, nosotros no, pero sí los compañeros de la península, al poner la temperatura del Hierro, ponían la temperatura del aeropuerto, que es Valverde. Pero realmente Valverde es el pueblo arriba, está a 600 metros de altitud y las temperaturas son parecidas a las de La Laguna, en la isla de Tenerife, y son notablemente más frías. El resto de capitales del archipiélago están justo al lado del mar y las temperaturas son más llevaderas. Pues nada, Vicky, mañana estamos anotando, aprendemos todos los días muchísimo contigo, mañana más. Hasta mañana. Te esperamos mañana. Nosotros conectamos ahora con Eva porque se cumple un mes desde la desaparición en La Palma de Ayram, Concepción. Sí, Pilar, y seguimos pendientes de la búsqueda de este joven con autismo de 20 años, que tras 2 semanas que fueron intensas en su investigación, los trabajos pasaron a una búsqueda más pasiva. Los indicios han centrado la investigación. Javier Sánchez, buenos días, en la zona turística de Los Cancajos. Buenos días, Eva, buenos días, Canarias. Así es, se ha centrado aquí después de que esos primeros indicios dejaran la última ubicación de Ayram en esta zona de la comarca este de la isla de La Palma. Una desaparición que se produjo, como bien es sabido, esa tarde de indianos del lunes 16 de febrero de 2026. Hasta allí fue localizado a través de diferentes cámaras de seguridad, tanto dentro como en el exterior de una guagua que llevaba a gente vestida de indianos hacia Santa Cruz de La Palma, pero él, tras llegar, abandonó la zona, más con unos colores muy llamativos. Iba vestido completamente negro y con una mochila negra. Da su última llamada, los últimos mensajes a su familia, ya llegando, según la triangulación del móvil, a esta zona de Los Cancajos, y aquí se centró la búsqueda desde un primer momento. De hecho, se localiza en un primer momento la mochila, se sigue investigando en esta zona. Los operativos de emergencia y rescate buscan por esta zona, también por Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, y también llegan hasta la zona de Mazo. La insistencia de la familia también hizo que se llevara esa búsqueda hasta la zona del Paso, hasta las inmediaciones de la vivienda familiar. Allí también trabajaron servicios de búsqueda, también ese operativo de rescate canino en la zona, pero no se pudieron localizar muchas pistas claras en esa zona de la isla. Se halla definitivamente un pantalón en el mar a 10 metros de profundidad aquí en esta zona de Los Cancajos, y es en este punto donde se intentó localizar a través de los buzos, pero las últimas semanas el mar ha estado en muy malas condiciones y el trabajo ha sido prácticamente imposible. Y todo ello además ha coincidido con ese premio agridulce de la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga por ese documental del trabajo de El Mapa para Tocarte que Mercedes Afonso hizo de la relación de Ayram con su familia este pasado viernes. Bueno, pues seguiremos pendientes de esa búsqueda y también estamos pendientes hoy del encuentro que se está celebrando en Santa Cruz de Tenerife, en concreto en la sede de presidencia del Gobierno. Allí el sector primario de las regiones ultraperiféricas fija una postura común tras el nuevo marco establecido, el nuevo marco financiero propuesto por la Unión Europea. Patricia Santana, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Eva. Buenos días, Canarias. Pues aquí se debate lo que tú has dicho. Ha empezado con algo de retraso, pero a partir de las 12 del mediodía está previsto que se firme ese manifiesto donde España, Portugal y Francia se van a alinear al frente de una postura común para defender el estatus de las regiones ultraperiféricas. ¿Por qué? Pues porque está en riesgo el sector primario. Esa ficha financiera, el POSEI, que sustenta ese sector y también al de la pesca aquí en Canarias. Se podría producir, ha dicho el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un retroceso en esa ficha financiera hace 20 o 30 años. Imagínense lo que supondría eso para Canarias. Es lo que se defiende hoy aquí, lo hacen también los presidentes de otros territorios que tienen las mismas circunstancias, las mismas condiciones que Canarias, la Guayana Francesa o la región ultraperiférica también de Azores en Portugal. De ahí que se haya reunido aquí en Presidencia todos los representantes de las regiones ultraperiféricas que tienen ahora mismo en riesgo a su sector primario. El compromiso de los Estados miembros es determinante. Ese marco financiero se tiene que definir y se tiene que aprobar en el Consejo de Europa. Y ahí España, Portugal y Francia les exigimos, les pedimos que sean firmes en la defensa de la condición RUP. Y los médicos siguen en huelga debido a los pocos cambios registrados en las negociaciones que han llevado a cabo con el Ministerio de Sanidad para conseguir un estatuto o marco propio, aunque sí que mantienen reuniones con la Consejería. El presidente del Sindicato Médico Canario hablaba sobre este asunto hoy aquí, en Buenos Días Canarias. Le hemos trasladado bien claro a la ministra que el único pacto posible es con el comité de huelga. Comité de huelga que está constituido por muchos sindicatos a nivel nacional. Tenemos una negociación activa con la Consejería de Sanidad, precisamente porque el objetivo siempre es evitar las huelgas. Empezó esa negociación en febrero. El próximo lunes 23 tenemos una reunión con el director del Servicio Canario de Salud. Le hemos lanzado un centenar de propuestas. Eso aquí en Canarias, pero ya saben que esta semana se lleva una huelga a nivel estatal. Y esta ha sido también otra madrugada de bombas en el Líbano. Israel ha vuelto a atacar el sur de Beirut, causando al menos 10 muertos en estas últimas horas. Irán también ha denunciado ataques israelíes en el aeropuerto de Teherán. Y en esta tercera semana todas las miradas están puestas en ese estrecho de Hormuz, donde parece que se decidirá el futuro del conflicto y las consecuencias económicas que sufriremos el resto de países. El presidente de Estados Unidos insiste en crear una coalición para patrullar el estrecho ante la imposibilidad, dice, de negociar con Irán. Y la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado este lunes establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Hormuz. So we discussed with Antonio Guterres how to make this happen. We have missions and operations in the region. We have Aspiras. Of course, we will discuss with member states whether it's possible to really change the mandate of this mission. Bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para denunciar alguna situación, les recuerdo el número de teléfono, el 679-773-238, y si prefieren un correo electrónico, oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Pues llegamos ya al final y nos vamos a despedir desde la isla de La Palma. Sí, porque lo hacemos pendientes del tiempo, porque en las próximas horas se esperan lluvias en todo el archipiélago. Esta que vamos a ver es la imagen que nos llega a esta hora de Los Cancajos, en Breña Baja, donde, como vemos, el cielo está casi despejado, pero el mar bastante revuelto. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, también en las redes sociales, y a las 2:30 tienen más información en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a las 8 para darles los buenos días Canarias.